Todo inicia de una manera muy inusual. Este albino de acá, quien parece ser nuestro protagonista, despierta en medio de un callejón. Extrañado por esto, recorre las calles. Habiendo llegado a una calle muy transcurrida, se pregunta qué es ese lugar. Todos ahí perplejos se le quedan viendo caminar. Algunas murmuran preguntándose qué hace un noble por esos lugares y si acaso está de incógnito. Por su parte, nuestro protagonista dice en su mente entender el idioma de esa gente, mas no comprenden a qué se refieren. Mientras una mujer compraba fruta, nuestro protagonista se acerca descaradamente. El vendedor y la señora voltean nerviosos, a lo que nuestro prota solo lo saluda con naturalidad y sigue su camino. Confundido, menciona que nunca antes había visto esas monedas, pero no solo eso, sino que siendo un país tan grande, no logra averiguar en dónde está. Luego de haber recorrido por un largo rato la ciudad, se cruza con diferentes tipos de personas. Ve a un grupo equipado con espadas y armaduras hablando cerca de un laberinto. Nuestro prota supone que son mercenarios, aunque tampoco nota que el país esté por estallar en guerra. Intrigado por recabar información, planea vender algunas de sus cosas. En eso ve una tienda de tasadores, así que decide entrar. El vendedor lo recibe amablemente, pero al percatarse que es un noble se pone nervioso. Por su parte, nuestro protagonista lo saluda y pregunta si está disponible. El vendedor contesta que sí, pero en su mente se pregunta el motivo por el cual un noble está en su tienda. De pronto escucha a nuestro prota decir que le gustaría vender algo, así que contesta que primero debe examinarlo. El albino saca su espada y dejándola en la mesa, se pone a ver los productos de la tienda. En eso ve un mapa el cual no reconoce para nada. Mientras lo veía con atención, escucha al vendedor decir que el decorado de esa espada es magnífico y con un diseño jamás antes visto. Al percatarse de lo que dijo, el pelicastaño se disculpa por ser tan insolente. Nuestro prota lo tranquiliza, aclara que no piensa enojarse por un simple cumplido y ya dejado eso de lado, le pregunta por el precio. El vendedor contesta que está dispuesto a dar 200 monedas de oro. Sin dudar, el prota acepta y a los segundos un montón de monedas aparecen en la mesa. Nuestro albino le agradece, sin embargo le pregunta si tiene algo para guardarlas. Aquel vendedor le ofrece unos modelos de monedero. Aprovechando que está allí, le pide que le venda el mapa de la pared. El vendedor acepta, pero antes le pregunta qué monedero prefiere. Nuestro prota lo deja a su criterio, cosa que pone nervioso al tipo. Tras elegir el accesorio, le muestra cómo guardar las monedas. El albino queda asombrado al ver esto. Sin embargo, el vendedor le menciona que los que tienen magia especial son más caros y hay menos variedad de modelos. Al oír la palabra magia, el albino se pregunta si acaso es muy distinta a la hechicería. Sin más, lo vemos caminar en la calle. Destaca lo similar que se siente el ambiente en ese lugar al país del que proviene. Sin embargo, ese mismo parecido le hace sentir fuera de lugar. Nuevamente pensando en recabar información, menciona que debe buscar a alguien que lo ayude, una persona que no tema decir lo que piensa, que tenga un mínimo decente de moral y lo suficientemente listo como para leer entre líneas. Mientras pensaba en todo esto, un sujeto lo detiene. Nuestro prota le pregunta qué necesita. Sin embargo, el tipo pelinegro solo le advierte que no vaya por ese callejón. Nuestro protagonista le agradece, pero cuando el tipo estaba por marcharse le lanza una moneda. El tipo atrapa la moneda sin dificultad y le pregunta qué quiere. Nuestro prota se disculpa y presentándose como Lisel, le dice que solo quiere hablar. Al mismo tiempo que dice esto, suelta unas monedas, así que el tipo le ordena que lo siga. De este modo llegan a un bar. El pelinegro pide al bartender separar un cuarto del fondo y mientras van, Lisel saluda al camarero, el cual también lo ve de forma extraña. Ya en la mesa le sirven una copa. El pelinegro le pregunta qué es lo que quería preguntarle, pero antes que nada, Lisel quiere que se presente, puesto que solo intercambiar información sería muy aburrido. Podría contarle de su profesión, antiguas novias o lo que le guste, cualquier cosa para poder conocerlo. El pelinegro sin opción le dice que se llama Gil, un aventurero solitario de rango B. Nunca ha tenido novia y tampoco planea tenerla. Sí, él es un lobo solitario frío y sin sentimientos. Sabiendo esto, Lisel deduce que tal vez aquellas personas que vio en la ciudad también sean aventureros. Le menciona que aunque no quiera novia, de seguro mujeres no le ha de faltar. Gil dice que puede creer lo que quiera y tomará lo que dijo como un cumplido. Es aquí donde Gil se pone más alerta, sintiendo curiosidad por saber quién es Lisel. Gil es el único rango B que actúa en solitario, pero ni se ha inmutado por su presencia. No tiene idea si Lisel es realmente poderoso o solo es un noble que no sabe nada del mundo. Lisel toma de su copa, mencionando que Gil parece muy inteligente, preguntando si está en lo cierto. A esto Gil le pregunta si también responderá a las preguntas que le haga. Lisel pregunta qué tanto quiere saber de él, contestando que quiere saber todo, incluido su historial amoroso en detalle. Lisel empieza diciendo que no tiene trabajo ni nada para probar su rango en la
sociedad y por su historial de damas, le dice que un hombre no tiene memoria, todo un caballero. Gil no siente que le esté mintiendo, pero tampoco es una presentación muy amable, a lo que Lisel comenta que es porque no le hizo las preguntas correctas. Gil se dice que no pretende sospechar de él ni tampoco indagar más sobre su identidad, pero siente algo de curiosidad. En eso Lisel dice que vayan al grano, sacando un mapa y abriéndolo en la mesa. Para empezar le pide que le hable sobre la situación de aquella zona en el mapa. Gil menciona que está en Parteda, la capital del reino. Marcade es un país mercante y Cabana, el país de los minerales mágicos. Cuenta que hace mucho tiempo Marcade y Cabana tuvieron sus escaramuzas, pero últimamente se han calmado. Para Lisel es obvio lo que hace la nación mercante Mercade. Cabana ha de tener muchos recursos naturales y grandes minas, así que le pregunta a Gil qué opina de Parteda, la capital. A este le da flojera contestar una pregunta tan vaga. Sin embargo, Lisel le pide que diga brevemente lo que piensa, pues con eso le basta. Gil contesta que hay buenas posadas, rica comida y los trabajos no están mal. Además, es un sitio cómodo para los aventureros. Esto le da la idea a Lisel de que mucha gente debe entrar y salir de la capital, así que en este país ningún tipo de persona llamaría la atención. Aquí Lisel dice que solo pensaba hacerle unas preguntas, pero quiere pedirle un favor. Gil le comenta que sí, ya que la paga fue demasiada por la información que le dio, preguntando si quiere que sea su guía, tal vez un guardaespaldas o un atento aventurero que lo acompañe. Gil solo estaba bromeando, pero el sinvergüenza de Lisel dice que quiere que sea todos ellos. El pelinegro le pide que al menos disimule, preguntando si esto era a lo que quería llegar. Lisel contesta que sí, pero al final la decisión es solo suya. Gil suspira y le pregunta por cuánto tiempo quiere contratarlo. Lisel le dice que por ahora solo será un mes, los primeros días deberá estar con él y explicarle muchas cosas. Después de eso, sería acompañarlo cuando lo necesite. Gil obviamente no va a regalar su trabajo y le pregunta cuánto va a pagarle por todo esto. Lisel saca su lado negociante preguntando qué tan duro está dispuesto a trabajar. Gil se lo toma con gracia y acepta preguntando con quién cree que está hablando, así que Lisel cierra el trato, haciendo su primera petición. Luego de esto alquilan unos cuartos para que Lisel tenga donde pasar la noche. Gil toma asiento y le pregunta si ahora sí se lo explicará todo. Lisel afirma que sí, aclarando que lo que va a contarle es completamente cierto. El pelinegro le cree, puesto que no ganaría nada mintiendo. Lisel cuenta que llegó a este reino sin saber nada y viene de un lugar que aquí no existe. No sabe si todo pasó por casualidad o fue obra de un tercero. Recuerda haber estado hablando con su subordinado y de pronto apareció en un callejón del lugar. Habiendo llegado, caminó por varios sitios y es casi igual que en su país. Por eso hace que todo se sienta aún más extraño, como si el mismo mundo se hubiera salido de su eje. Le dice que hablará en base a esta premisa, así que si no le cree, puede dejarlo aquí. Gil le pide que continúe. Lisel le pregunta si acaso le cree, a lo que el pelinegro contesta que sería una mentira muy tonta, pero ya dejándose de tonterías, lo llama señor aristócrata y le pide que se presente. Sin más remedio, Lisel revela que acaba de heredar su título, que en realidad es un duque y que su cargo es canciller. Al escuchar esto, Gil le pregunta si acaso significa que es la mano derecha del rey. Lisel se lo confirma, cosa que sorprende al pelinegro. Después de todo, lo ve demasiado joven. Lisel agrega que su rey era tan maravilloso que nunca sintió que su edad fuera un impedimento. Gil le pregunta si no puede volver, a lo que Lisel contesta que no lo sabe. Sin embargo, está seguro que si llegan a tener problemas sin él, buscarán la forma de hacerlo volver. Ante esto, Gil le cuestiona por no buscar él mismo la forma. Lisel reconoce que es una idea tentadora, pero prefiere dejárselo a su rey, ya que esa es su especialidad, así que hasta entonces asumirá que está de vacaciones y las disfrutará. Al día siguiente se despierta temprano y va a tocarle la puerta a Gil. Este le pregunta si quiere ir a alguna parte, a lo que nuestro protagonista contesta que le gustaría convertirse en aventurero. Al principio Gil duda, pero al ver que no está bromeando, acepta acompañarlo a comprar equipamiento. Luego de esto van al gremio. El pelinegro le explica lo básico. Los aventureros aceptan los trabajos que otros les piden y ese gremio actúa como intermediario para ello. Dicho esto, se acercan al recepcionista. Este les avisa que el maestro del gremio no se encuentra en ese momento, así que les pide volver otro día. Lisel aclara que vino a inscribirse en el gremio. El recepcionista mira a Gil y pregunta si acaso la estocada no le explicó nada. Esto deja confundido a Lisel. Entonces el recepcionista le cuenta que ese es el sobrenombre del pelinegro. Gil deja en claro que no lo escogió él, pero dejando esto de lado, el recepcionista le explica que ese gremio tiene derecho a rechazar intervenciones del gobierno, así que no aceptan inscripciones de nobles, caballeros ni similares, así que le pide que se retire. Gil le avisa que no es lo que cree, ya que ese albino no es un noble. El recepcionista no le cree. Sin embargo, Gil
Gil recalca que no lo es. Sin más, el recepcionista acepta atenderlo. Con todo listo, el tipo se presenta como Stud. Le pide a nuestro prota que se pinche el dedo con ese objeto. Lisel lo hace y ve cómo se derrama una gota de sangre que al caer en una hoja hace que esta brille. Hecho esto, pensaba en lamerse el dedo. Sin embargo, Gil lo detiene y lo regaña por ser tan descuidado. Con todo listo, Stud le entrega su tarjeta del gremio y seguido de esto saca unos libros para explicarle sobre las solicitudes de trabajo. Menciona que el gremio presta enciclopedias con los monstruos y plantas que pueda solicitar, y en caso de tener dudas puede consultarlas o preguntar directamente en recepción. Lisel le pregunta si vende esas enciclopedias. Stud contesta que no, pero que puede consultarlas de forma gratuita. Además advierte que está prohibido sacar del edificio cualquier libro del gremio. Dicho esto, sujeta una hojita y le dibuja un mapa hacia una libreta que vende libros de todo tipo de especialidades. Lisel se lo agradece y como agradecimiento le acaricia la cabeza. De este modo se despide. Todos en el gremio quedan asombrados preguntando si acaso acaba de acariciar la cabeza del cero absoluto. Stud se toca la cabeza preguntándose qué fue eso. 3 días después vemos a Lisel leyendo. En eso Gil toca la puerta y entra al cuarto. Lisel le da la bienvenida y pregunta cómo le fue con lo que pidió. El pelinegro contesta que bien y le pregunta si no se cansa de leer. En eso toma un libro y lee el primer párrafo que encuentra. Ahí Lisel narra lo que sigue de memoria, dando a entender que se ha leído todas, preguntando si le gustó la lectura, pero a Gil le pareció más una idiotez. Luego cierran los libros. Lisel menciona que ya casi es mediodía, así que se irán a almorzar y luego de eso pasarán por el gremio. Gil le pregunta si por fin aceptará un trabajo, contestando que así es. Al llegar, Lisel saluda a Stud. Él obviamente lo recuerda. ¿Cómo va a olvidar el noble que le acarició la cabeza? Lisel toma asiento y le dice que vino a escuchar lo que faltaba de la explicación para aceptar el trabajo. En eso otro aventurero habla en voz alta, mirando de una forma extraña que la estocada acaba de llegar, exclamando que realmente ha caído muy bajo, pues quería ver quién se había unido a la famosa estocada, y resulta ser un señorito fino con pinta de noble. Pero tanto Gil como Lisel lo ignoran, y Stud le da una lista con las reglas del gremio. El aventurero sigue quejándose con Gil, ya que rechazó su invitación y se unió a un novato, preguntando qué tiene en la cabeza. Gil solo lo mira con desprecio, preguntando quién se supone que es él. Obviamente esto molesta al aventurero. Gil solo dice que no le hable, porque no lo conoce y tampoco son amigos. Ante esto, el aventurero le hace una pregunta indecente, preguntando si ese tipo, refiriéndose a Lisel, estuvo tan bueno, a lo que el frío y serio de Gil contesta que al menos está mejor que él. Esto lo escuchan Stud y Lisel, quien le dice a Gil que su contrato era por un mes, pero que sería mejor dejarlo hasta aquí, mientras que Stud lo llama indecente. En cualquier caso, para Lisel, es un problema que hablen mal de Gil. El aventurero le pregunta qué fue lo que dijo. Lisel se levanta de la silla y mirándolo de frente, aclara que Gil y él unieron fuerzas porque hicieron un trato. El aventurero lo llama presumido por haber comprado a la estocada y ahora creerse el importante. Lisel pregunta si acaso cree que Gil se vendería por unas cuantas monedas, pues si eso piensa, le pide que ahora mismo le pague más que él para que se lo lleve, aunque duda que lo logre convencer. Esto molesta al aventurero y presume tener también un rango B, al igual que Gil. Sabiendo esto, Lisel lo felicita. El aventurero se ríe pensando que ganó. Sin embargo, a Lisel le desagrada la sobremanera que alguien de su calaña osa compararse con algo que a él le pertenece, refiriéndose a Gil. Esto hace enfurecer al aventurero y saca su espada llamándolo malnacido. De inmediato corre para atacarlo. Vemos como Stud se pone de pie, pero Gil se interpone frente a él, bloqueando su ataque y rompiendo su espada a la mitad. El aventurero se queda boquiabierto. Acto seguido, Gil da un giro y le da una patada, estampándolo contra la pared al aventurero. En eso, Lisel voltea a ver a Stud, viendo que está por usar su magia, pero tomando su muñeca lo detiene, recordando que los empleados del gremio no pueden meterse en peleas de aventureros. Stud cancela su magia y recalca que solo puede negarse si les piden arbitraje, pero no está prohibido. Lisel entiende esto, mencionando que le preocupaba que lo castigaran y le da dinero para las reparaciones de la pared, pidiendo que dejen lo del trabajo para otro día, yéndose así del gremio. Ya en los cuartos, Gil bebe un vaso de licor. Recuerda que en ese momento su cuerpo se movió por instinto y no pudo evitar proteger a Lisel, recordando las palabras que le dijo al aventurero sobre querer compararse con el rango de Gil, pero sobre todo haber dicho que le pertenece. Ante esto solo se ríe, diciendo que ni que fuera su caballero. En un nuevo día los vemos desayunando. Lisel destaca el buen sabor, cosa que Gil no cree que sea cierto. De repente el capitán de los caballeros irrumpe en el lugar, preguntando por un hombre que se hace pasar por noble y se está hospedando en ese lugar. La dueña se molesta
molesta y le pide que no acuse a sus clientes de cosas tan extrañas, pero el capitán insiste y pide autorización para verificar si la información es cierta. En eso ve a nuestro protagonista tomando el té, se queda helado y confundiéndolo con un noble se disculpa por su descortesía. Lisel lo tranquiliza, aclara que él no es un noble, sino un aventurero. El tipo le pide que no le crea y le pide que no sea mentiroso. Luego de esto, Lisel y Gil salen a caminar al bosque para iniciar su día como aventurero. Nuestro prota le dice que espera aprender mucho de él una vez más. Gil le pide que deje de hablar así, pues si continúa, no pasará por aventurero. Lisel lo comprende, entonces le pide que le enseñe muchas cosas. Gil le comenta que eso tampoco le queda. Cambiando de tema, le señala en una dirección donde hay una rata. Lisel se sorprende de su vida, pero también de lo enorme que es la rata. Gil explica que es una rata de la pradera, un monstruo, y si mata a 10 ese día completarán la misión, pero como son muy rápidas deberá ser cauteloso. Esto último nuestro prota no lo escucha e invocando una arma mágica acaba con la rata. Gil le pregunta si acaso no puede pasar un solo minuto sin asustar a la gente. Lisel se disculpa preguntando si acaso se asustó. Gil contesta diciendo que cualquiera se sorprendería si de pronto aparece una cosa así y dispara. Lisel le pregunta si en ese mundo las pistolas disparan balas de plomo. Gil se lo confirma y menciona que son muy difíciles de usar. Ante esto, Lisel le comenta que la suya es diferente. Viendo cómo pone la pistola en su cabeza, Gil pone su mano. Sin embargo, no recibe daño al dispararse. Lisel le explica que las balas de esa pistola no son de plomo, sino mágicas. Se lo demuestra acabando con otras 2 ratas y así continúan con la misión. Al terminar vuelven al gremio y eligen otra misión. Ven una que trata sobre recolectar objetos hasta el 5º nivel del laberinto para una tal coleccionista de los laberintos y que para ello requiere certificado de valoración, teniendo como recompensa base 10 monedas de plata. Gil le comenta que su rango es apropiado para llegar hasta el 5º nivel y con esas condiciones la recompensa es buena. Siendo ese el caso, Lisel decide tomarla. Va con Stud y se sienta mostrando la misión, mientras el pelinegro hace el registro de la solicitud, le pide saber si tiene alguna pregunta. Lisel cuestiona si de verdad sirve cualquier objeto. Stud se lo confirma, explicando que mientras sea algo que solo se encuentre en el laberinto, todo sirve. Esto le parece perfecto a Lisel, entonces le pregunta por lo que están haciendo los demás en ese lugar. Stud revela que encontraron un nuevo laberinto hace unos días, así que planean atravesarlo, y al parecer ha sido muy difícil para ellos, siendo que últimamente pasan horas así. Gil pregunta de qué le sirve quedarse mirando la mesa en silencio. Stud aclara que lo difícil no han sido los monstruos, sino los acertijos, pues se dice que está lleno de acertijos muy complejos y quieren resolverlo cuanto antes. Gil comprende que están buscando el bono por completar el laberinto. Lisel pregunta a qué se refiere, así que Gil le explica que es una recompensa que da el laberinto solo al primero que logre completarlo. Stud menciona además que, como ser los primeros en lograrlo influye en el rango, casi no hay aventureros que acepten trabajos. Le dice a nuestro prota que si le interesa, podría echarle un ojo a esas mesas, ya que tiene el primer criptograma que aparece. Lisel le pregunta su opinión a Gil, pero este le comenta que ni se le ocurra, ya que está decidido el lugar a donde irán. Siendo así, con el registro listo, ya se estaban por ir, pero Lisel siente curiosidad y le pide un momento para echar un vistazo. De esta manera se acerca a un rubio y al leer sus notas, susurra que son números de un idioma muy antiguo y están muy bien ordenados. Dicho esto, se va. El tipo se queda confundido. Sus compañeros le preguntan si acaso le robó información. El rubio contesta que no, sino al contrario. Pasando con nuestro protagonista, los vemos caminando en el bosque. Lisel no puede evitar pensar en esas letras antiguas, pues las conoce muy bien. Intrigado, se pregunta si ese mundo es el pasado o el presente del suyo. Tras varios minutos, llegan hasta el laberinto. Gil abre la puerta e ingresan. En el interior, Lisel anda caminando sin preocupación, buscando aquellos artículos. Gil le comenta que es totalmente al azar y solo les queda más que caminar. Lisel pregunta si hay un jefe en el nivel más profundo. Gil se lo confirma, pero deja en claro que no es fuerte. De pronto una flecha sale disparada. De inmediato Gil protege a nuestro prota. Este último le pregunta por qué cree que se haya activado con él. Gil contesta que no sabe, pero igualmente debería tener más precaución al caminar por ese lugar. Al bajar por unas escaleras llegan hasta una habitación la cual tiene 2 cofres. Gil le comenta que tuvo mucha suerte que aparecieran en el 2º nivel. Nuestro prota abre uno y encuentra algo inusual. Van con el tasador del comienzo, le entregan 2 peluches
y le pide su opinión con respecto al precio que le pondría. El tipo vacila y termina diciendo que no valen mucho, pero que él podría comprárselo. Lizelle le comenta que no gracias y solo le pide un certificado por su valor como objeto del laberinto. Pensando en cómo debería entregarlo, se le ocurre envolverlo en papel de regalo y con un moño. Es así que en la noche vemos los regalos en la recepción del gremio y a Stud cuidándolos. Al mismo tiempo, en su cuarto, Lizelle le habla a Gil sobre los tipos de la mañana, esos a los que ayudó con el criptograma. Mientras hablaban de ellos, es que justo los susodichos aparecen frente al hospedaje. Ahora los vemos reunidos. El líder del grupo se presenta como Aang y le pide ayuda a nuestro prota para avanzar a la siguiente etapa del laberinto. Lizelle les pide el 50% de la recompensa por completo, cosa que le parece absurdo al tipo. En ese caso, nuestro prota le recuerda que él no gana nada si solo los ayuda. Deja en claro que si quiere mañana mismo puede ir al laberinto en persona. Al escuchar esto, Aang se pone nervioso, así que acepta darle la mitad. Al día siguiente, mientras nuestro prota dormía, Aang y su grupo entran a su habitación con autorización de Gil. Lizelle le pide la nota. Entonces, tras leer todo, le pide que se acerque. Casi dormido, le explica lo que deberá hacer, así que el rubio se pone a anotar como loco. Sin embargo, nuestro prota termina durmiéndose. Más tarde, Lizelle y Gil se encuentran en el gremio viendo los trabajos disponibles. Lizelle nota que hasta ahora nadie ha solicitado guardaespaldas. Gil le comenta que ni se moleste, ya que necesita ser rango C para aceptar esos trabajos. En eso aparece Stud pidiéndole a nuestro prota un momento, pues la persona que solicitó el trabajo del otro día vino y desea conocerlo, ya que tal parece quedó tan complacido con lo que le dio que quiere agradecerle en persona. Nuestros protas lo acompañan. De este modo los vemos esperando en una habitación privada. De pronto un rubio bien vestido entra a la habitación. Al ver a nuestro prota, este supone que se confundió. Sin embargo, Stud le avisa que no. Nuestro protagonista lo saluda y se presenta como la persona que aceptó su solicitud. El tipo se asombra, mencionando que nunca antes había visto un aventurero como él. Lo invita a sentarse y se presenta como Rey, un vizconde y encargado de la policía militar. Yendo directo al grano, le hace saber a nuestro prota que está profundamente agradecido por darle la oportunidad de ver unos objetos tan bien envueltos. Tomando un poco del té, deja una moneda de oro en la mesa y le pide que lo tome como pago por su emoción. Lizelle también toma el té y, dejando la taza encima de la moneda, le comenta que acepta el pago extra. Rey ve esto y, levantándose, le da la mano diciendo que le gustaría que se llevaran bien. Lizelle se lo agradece, pero considera que es demasiado para un aventurero de rango F. Rey aclara que no se refiere a esto. Tocando su pecho, le dice que simplemente le gustaría ser su amigo a nivel personal. Siendo ese el caso, Lizelle acepta. Notamos como el rubio revela una mirada extraña. Le dice a nuestro prota que le gustaría invitarlo uno de esos días a su casa para mostrarle su colección, y sin más se despide. Estando a solas, Lizelle le comenta a Gil que tal parece con eso último se despejó de las sospechas que tenía de él. Gil le pregunta cómo está seguro, a lo que Lizelle señala su pecho y le dice que lo revisó antes de irse. Así pasamos con Rey, el cual, viendo su mano, menciona que nuestro prota no se alteró y tal parece tampoco le tuvo una pizca de miedo, algo que le parece perfecto para partir por forjar amistad con él. En la noche, Lizelle y Gil se encontraban bebiendo. El prota menciona que Aang y su grupo lograron ser los primeros y él salió ganando. Le pregunta a Gil si esa cantidad se considera mucho. Gil le comenta que solo le alcanzaría para comprar equipamiento de un rango superior al suyo. A todo esto, Lizelle le pregunta por qué es de rango B. Gil contesta que le gusta trabajar solo. Sin embargo, Lizelle no le cree. Sin más remedio, Gil le comenta que los aventureros rango A para adelante suelen tener más contacto con los nobles y eso significa tener que comportarse acorde a ellos, algo que se le hace fastidioso. Lizelle comprende. Entonces, viéndolo beber su vino, le entrega su paga del mes y también una cantidad extra como reserva, pues le gustaría que lo ayude la próxima vez que necesite algo. Dicho esto, estaba por beber su bebida. Sin embargo, Gil lo detiene, haciendo que la derrame. Lizelle le pide que lo suelte. Al ver que no le hace caso, se lo pide amablemente, advirtiendo no querer ordenárselo. Aclara que no quiere atarlo, pero al decir esto, Gil lo sujeta de la ropa y deja en claro que eso es algo que él decidió por su cuenta, porque es lo que quiere, así que no tiene por qué meterse. Aclarando esto, se sienta y le devuelve su dinero, pidiendo como única cosa que no lo aburra. Lizelle sonríe y promete esforzarse para estar a su altura. Al día siguiente vemos a Lizelle y Gil en un carruaje. Gil nota que el cochero es muy servicial y
imaginando que también confundió a Lisel con un noble. El prota tampoco lo culpa, sabiendo que van en dirección a la mansión. Aquí vemos lo que pasó unas horas antes. Mientras Lisel y Gil estaban en el gremio, un aventurero le pregunta a otro si era verdad que la estocada formó un grupo, y ahora están viendo que sí. Mientras Stud escribe un documento, le pregunta a Lisel si está seguro de esto. Él le contesta preguntando si acaso no le parece bien. Stud afirma que sí, pero no se opondrá a lo que haga, y cuando mira fijamente a Gil, este le pregunta si acaso piensa que ya se encariñó. Stud contesta que él no dijo nada, pero que tampoco lo exponga al peligro solo por ya no ser su guardaespaldas. Gil se hace el desentendido, así que Stud toma la mano de Lisel, mostrando la marca que le dejó en la muñeca. Lisel bromea con que Gil lloró para que no lo deje, luego de darle su identificación. Stud menciona que tiene algo más que darle, una carta que parece estar dirigida a él. Cuando la ve, Lisel sabe que la mandó Rey, preguntando si esto no se considera abuso de autoridad. Stud menciona que como es una carta personal, no pueden rechazarla. Luego de leer la carta, Lisel se la da a Gil. En esta los invitan a su mansión para enseñarle su preciada colección. Como ya los invitó, Lisel piensa ir, además que tiene curiosidad por su colección de los laberintos, sobre todo porque a él nunca le ha salido nada bueno. Stud les comenta que puede llegar con el servicio de carruajes del distrito central, además que pueden ir hoy, ya que de seguro ese vizconde los hará pasar. Así volvemos al presente. En la entrada un mayordomo los recibe y los hace pasar. En el camino Lisel queda impresionado por la cantidad de cuadros que hay en la sala. En eso ve el cuadro de un dragón verde que llama su atención, hasta que llega Rey, agradeciendo que hayan venido para ver su preciada colección, además de querer que los tres sean buenos amigos, pidiendo que lo traten como si fuera uno más de ellos. Lisel lo intenta, pero sigue siendo muy formal, aunque a Gil le sale más natural, diciéndole a Rey que es un fastidio. De este modo comienzan con el recorrido. Lisel pregunta si todo esto son objetos del laberinto y si la gente de los cuadros son personas reales. Rey contesta afirmando que sí lo son y los puede ver como registros del laberinto. Para Gil solo son objetos indeseados por los aventureros, incluso los dejan tirados aunque les salga algo. Para Rey es lamentable, ya que algunos valen más que muchas joyas, aunque también hay cuadros que valen mucho por aquello que retratan, como algún jefe, un misterio del laberinto o a Lisel y Gil, mostrando que les dedicó un cuadro. Lisel destaca lo bien que salió Gil en ese retrato. El pelinegro le pide que guarde silencio. Entonces Rey habla mencionando que le costó una fortuna. Lisel se acerca para apreciar la pintura y comenta que tal parece los aventureros fuertes son muy populares. Rey afirma esto diciendo que la fuerza es importante, pero no tanto como una buena apariencia, ya que incluso las damas se pelean en la subasta. Bastante apenado, Gil les pide que cubran esa cosa de una vez. Lisel agradece que no se valore por el carácter, de lo contrario nadie querría a Gil. A todo esto se pregunta si algún día habrá un cuadro suyo, aunque también le da algo de miedo pensar que pueda caer en manos de un desconocido. Rey le asegura que si alguna vez llega a tener uno, pagará lo que sea para conseguirlo. Mencionado esto, le entrega una carta. Lisel le pregunta la razón, a lo que el rubio contesta diciendo que es un amuleto para cuando visiten Marcade. Lisel duda en si aceptar, ya que no cree que un aventurero de su rango llegue a tener esa oportunidad. Rey le garantiza que llegará el momento. Siendo así, Lisel acepta su presente. Ya dejando esto de lado, van a ver su colección completa. En un nuevo día vemos a nuestro protagonista caminando en la ciudad. La gente lo saluda educadamente dirigiéndose a él como señor noble. Al principio Lisel aclara que no lo es, pero se cansa y termina aceptándolo. Tras esto llega a la tienda del tasador. Este lo felicita por haber creado su grupo. Lisel se lo agradece. Entonces, dejando esto de lado, saca un artefacto y le pide que lo evalúe. El pelicastaño lo hace, notando que es un reloj de arena infalible, un artefacto que no ve afectado pese a ponerlo en cualquier posición. Lisel lamenta que no le salgan objetos propios de un aventurero. Para George este no es el caso, pues le parece fabuloso poder ver nuevos artefactos. Lisel, con aquella confianza de siempre, le acaricia la cabeza adulándolo. Mientras ve otros objetos, le menciona que hace unos días un coleccionista le mostró su colección de cuadros, así que le gustaría saber si los traen seguido a su tienda. George le revela que sí. Entonces Lisel le menciona que vio un cuadro de Gil, el cual parecía ser muy costoso. George se asusta de solo imaginarlo posando, pero al ver la cara de Lisel, se pone a pensar en cómo sería en un cuadro. A todo esto, Lisel le pregunta si no compra los cuadros que evalúa. George contesta que sí lo hace. Después de todo, tiene un distribuidor. Lisel le pregunta qué es eso. Entonces George le explica que existen tiendas especializadas en cuadros de los laberintos, pero se encuentran en Marcade. Lisel nota que
que ese lugar queda muy lejos. Al verlo pensativo, George le pregunta si planea ir a ese lugar. Ante esto, Liselle le pide saber por qué le intriga. George revela que su abuelo vive allí y de pronto irá a visitarlo. Por ello, si planean ir a ese lugar, le gustaría que lo escoltaran. Liselle deja en claro que nunca trabajó como escolta, así que considera que lo mejor sería que se lo pidieran a alguien con más experiencia. George agacha la cabeza y con mucha vergüenza le comenta que los quiere a ellas. Por ahora, Liselle no acepta, pero promete que lo hablará con Gil para llegar a un acuerdo. Dicho esto, se va. Estando solo, George suspira de alivio, diciendo no creer que Liselle solo sea una persona amable. Ahora volvemos al gremio. Liselle le cuenta a Stud que el chico de la tienda enviará una solicitud para ellos pronto. Stud reconoce que se refiere a George, ya que a veces piden su ayuda para evaluar objetos del laberinto. Todo empezó cuando el gremio le pidió ayuda a su abuelo. Este era famoso por hacer evaluaciones precisas, hasta que trajo a George de niño. Cuenta que a esa edad ya tenía grandes habilidades evaluando. Como él y Stu tenían la misma edad, hablaban de vez en cuando, aunque aclara que no eran amigos. Dejando esto de lado, habla de su viaje a Marse y si piensa sentarse ahí. Liselle contesta que solo hará turismo ya que no conoce el lugar. Stu sabe que no se verán por un tiempo y le pregunta si aceptará algún trabajo hoy. Como Liselle contesta que no, Stu le pide que lo acompañe durante su descanso a un local que sirve un delicioso café, propuesta que Liselle acepta con gusto, aunque los compañeros de Stud se le quedaron mirando extraño. Ya en el local, Liselle le pregunta a Stud si no suele tomar descansos. Este contesta que si no está cansado no ve la necesidad de hacerlo y le pregunta si fue impertinente hablarle de algo que no fuera trabajo. Liselle contesta que no y de hecho lo alegró. En eso Stud nota que el moretón de su muñeca ya no está. Liselle menciona que Gil no lo apretó en serio. Stud menciona que le habría gustado ver a la escolta llorando para que no lo deje. Esto le hace gracia a Liselle y menciona que el café está muy bueno, hasta que otros aventureros llegan buscando al prota. Por ser el tipo que se alió con Gil, le avisan que si está pagando por estar a su lado, que mejor lo olvide. Todo el local se queda en silencio hasta que Liselle se levanta. Este pide que hablen de eso afuera, disculpándose con Stud por esto, pero fríamente contesta que quiere pasar su tiempo con Liselle. El prota menciona que pueden venir otro día, pero para Stud tiene que ser ahora y hará lo que sea con tal que se quede aquí. Los aventureros se molestan por ser ignorados y golpean la mesa bromeando con que son muy buenos amigos. Stud contesta que sí, son muy cercanos y si los sigue interrumpiendo acabará con su vida, congelando su brazo. Advierte que si no lo derrite rápido perderá su mano y así hace que se vayan. Liselle le menciona a Stud que no debería hacer cosas tan peligrosas, no porque vaya a odiarlo, sino porque le preocupa. Ahora fuera de la ciudad, Stud le avisa a George que vuelva cuanto antes y le da un golpe en la cabeza por no saber contestar, bromeando con que solo creció en estatura. Ahora con todos en el carruaje, Stud pide que se cuiden y Liselle contesta que volverán pronto. Durante el camino, George menciona que Stud siempre es un poco sarcástico con él. Liselle le comenta que eso se debe a que se llevan muy bien. A todo esto destaca lo cómodo que es su carruaje. George se lo agradece, pero entonces Liselle le pregunta si realmente lo necesita, pese a tener magia espacial. El pelecastaño explica que hay muchos materiales y herramientas que rechazan todo tipo de magia. Liselle se muestra interesado al escuchar esto, así que le pide que se lo muestre uno de esos días. Disfrutando ahora de la brisa, Liselle destaca lo relajante que se siente. Gil comenta que eso no es para nada bueno. Bostezando menciona que eso no agudiza tus sentidos. Liselle pregunta si acaso lo dice por eso de sentir presencias, aquello de lo que siempre habla, pero que él no puede sentir. Gil menciona que se debe a la costumbre. Para lograrlo debería pasar un tiempo en un sitio en que si no la siente, muere. A todo esto nota una pequeña puerta en el techo. Le pregunta a George si la puede abrir. Este contesta que solo deben empujarla. Siendo ese el caso, Gil le ordena seguir conduciendo y no asustarse. George no comprende a qué se refiere. Sin embargo, en ese momento aparece un grupo de hienas verdes. George se pone un poco tenso. Sin embargo, Liselle lo tranquiliza, prometiendo que ellos se encargarán. De este modo sale por el techo, o bueno, eso intentaba, puesto que no puede ni escalar, así que le pide ayuda a Gil. Este le ofrece su mano. Liselle la pisa y se ayuda para subir. Ahora estando en el techo le pregunta a George si a sus caballos no les asustan los ruidos fuertes. El pelecastaño contesta que no. En ese caso, Liselle no se contiene y sacando su arma mágica, dispara con una precisión que acaba con todas las hienas al instante. Sin más, piensa volver adentro, pero al notar la altura se pone nervioso. Gil lo molesta preguntando si acaso ahora es una damisela. George por su parte se cuestiona si acaso lo de hace un momento era una pistola, imaginando a nuestro protagonista
basta con una, supone que eso sí podría costar una fortuna. Cuando anochece se detienen para acampar. Judge está cocinando y Lizelle quiere ayudar, sin embargo le comenta que no hace falta, preguntando si hay alguna comida que le desagrade. Lizelle contesta que come de todo y le comenta a Gil que Josh es muy hábil cocinando. Por este comentario Gil deduce que Lizelle nunca cocinó, mientras que él sí, al menos para no morirse de hambre. Viendo cómo Josh los atiende, Lizelle menciona que de acostumbrarse a esto, no podrá aceptar ser escolta de nadie más. Gil opina lo mismo. En eso ven como Josh saca los platos de su caja. A Lizelle esta magia le parece fantástica. Gil le pregunta si en su mundo no había. Gil contesta que no, y no quiere ni pensar qué haría sin ella cuando vuelva. Finalmente la comida está lista. Esto los deja asombrados, ya que sacó tanta comida usando solo una sartén. Cuando se disponen a comer, Josh nota la forma tan elegante con la que Lizelle come. Este lo elogió por su comida y pide que se sienten para comer juntos. Luego de esto hablan de hacer guardia para evitar a bandidos o monstruos. Josh se ofrece, pero como ya condujo el carruaje no lo permiten. Lizelle se ofrece a hacer guardia primero, ya que no le cuesta despertarse, aunque Gil podría hacer guardia solo. A Lizelle no le gustaría. Dicho esto, Josh y Gil dormirán. Lizelle les desea buenas noches. Gil le comenta que avise si pasa algo, pero advierte que si no duerme bien no cambiará de lugar. Luego de esto, Lizelle ve las estrellas y lee su libro hasta que lo termina. Pasando un rato va a ver a Gil. Este despierta fácilmente. Lizelle le pregunta si acaso no durmió y contesta que le cuesta dormir afuera. Antes de cambiar, Lizelle le da su libro y se acuesta para dormir. Cuando amanece, Josh despierta y se asoma a ver a Lizelle. Al ver cómo luce dormido, piensa en contárselo a Stud, aunque de seguro va a golpearlo. En eso, por curiosidad, va a tocar su cara, hasta que Gil aparece preguntando qué hace. Como se le hace extraño que no saliera estando despierto, vino a ver. Josh explica que no es lo que parece y Lizelle despierta, viendo con cara de confusión a todos. Luego de esto siguen su camino, hasta que Josh avisa que ya pueden ver la ciudad. Al llegar a la entrada ven una fila de carruajes. Josh menciona que hacen eso para la inspección para entrar. Lizelle comenta también que el señor de esas tierras pasó de la pobreza a la riqueza. Josh contesta que sí, agregando que cuando el país solo era conocido como una ciudad mercante, el abuelo del actual señor recibió un título nobiliario porque el señor de aquella época lo adoptó. Gil se sorprende de que Lizelle sepa tanto de historia. Nuestro prota le dice que es porque leyó muchos libros. Menciona también que, al parecer, el antepasado del actual señor solía ser un comerciante, era muy respetado por la gente, conocía a fondo toda clase de negocios y en su propia generación se volvió uno de los mercaderes más ricos del país. Luego invirtió grandes sumas de dinero en la ciudad y revitalizó el comercio cada vez más. Gil asume que el señor de la época fue un inútil. Josh contesta que no sabe, pero escuchó que el antepasado del actual le tenía mucho respeto. Lizelle supone que por eso fue que ese noble lo adoptó, pues que aún hoy los comerciantes le tengan confianza demuestra lo hábil que era como comerciante y gobernante. George agrega que, sin embargo, no saben si es porque está ocupado, pero el señor actual no aparece en público, así que nadie sabe cómo luce, pero escuchó rumores que dicen que a veces recorre la ciudad de incógnito. En eso su conversación se ve interrumpida por la fila. Es su turno y tienen que avanzar. Ya luego los vemos en la ciudad. George pregunta si tienen hospedaje. Lizelle contesta que todavía no. Siendo así, George ofrece la casa de su abuelo. Lizelle lo rechaza, alegando que no quiere importunar y que buscarán un hospedaje. George insiste mencionando que no puede permitir que se hospeden en una posada de mala muerte. Pese a ello, nuestro prota rechaza su oferta. Sin más opción, George le entrega una tarjeta con su nombre y la compañía con la que podrán conseguir una habitación. Lizelle duda, sin embargo al final lo acepta, marchándose así, mientras George le grita que no puede aceptar ser escolta de ningún otro carruaje. De este modo vemos a nuestro prota pasear junto a Gil. Este último le reclama por siempre hacer lo que George le pide. Lizelle no contesta, pues ahora se encuentra rodeado de comerciantes que intentan convencerlo para invertir en sus negocios. Lizelle se muestra interesado en ello, pero el pelinegro se lo lleva a la fuerza. Le sugiere ignorar a esas personas, de lo contrario podría terminar mal. Mientras se alejaban del lugar, unas personas sospechosas los observaban desde la oscuridad. Luego de un rato y tras conseguir una posada, salen a pasear por el mercado. En eso el mismo sujeto de antes los intenta atacar. Sin embargo, Gil es mucho más rápido y lo abate sugiriendo calmarse. El sujeto ignora su advertencia y se levanta maldiciendo a nuestro prota por arruinar su negocio. Lizelle intenta decirle que se equivoca de persona, pero este no le cree, afirmando que él es el único noble que anda dando vueltas en la ciudad. Esto llama la atención de la gente. Entre ellos
ellos un pelinegro de buena postura. Cansado de esto, Lisel le pregunta el motivo por el cual quebró su negocio. El sujeto contesta que no sabe, pero está seguro que fue él quien arruinó su negocio por tan poca cosa. Ante esto, Lisel lo encara diciendo que, si no pudo cumplir con algo que considera tan poca cosa, no debería abrir un local en esa ciudad. Con la serenidad de siempre, le pide que no culpe a los demás. La gente comienza a ponerse del lado de Lisel. Sin embargo, el señor sigue diciendo que él no tuvo la culpa. Lisel contesta que cumpliendo las reglas es como te ganas la confianza de otros, diciendo con una sonrisa que no está hecho para ser un comerciante. El señor se molesta por esto y se lanza para atacar. Lisel le pide a Gil que no lo lastime, así que le tira su espada y lo somete contra el suelo. La gente aplaude tremenda habilidad. Lisel nuevamente le comenta que no es él a quien busca, enseñando su tarjeta de gremio. En eso, dos guardias llegan por el escándalo. El pelinegro de antes se va. Uno de los guardias le pide un minuto a Lisel, pensando que es un noble, pero este contesta que deja el resto en sus manos y se va. De camino, Gil le pregunta qué estaba tramando. Lisel revela que armó ese escándalo a propósito, y vemos cómo siguen al pelinegro de antes. Lisel lo detiene para hablar, pero este contesta que está ocupado. El albino menciona que trajo una carta a su nombre, pero sigue sin hacerle caso. En este caso, Lisel pide que los invite a comer, ya que intentaron matarlo por confundirlo con él, y con esto el pelinegro acepta. Y en otro lugar, Lisel comenta que es un honor conocer al conde, pero este lo detiene, pues sabe que no quiere que lo llamen así, pidiendo que lo llame Shadow y preguntando quién es él. Lisel dice que es un simple aventurero. Shadow reconoce a Gil como la estocada, comentando que aún estando en grupo no se ha ablandado para nada. Dejando esto de lado, quiere hablar del tema. Sin embargo, Lisel se distrae con lo rica que está la comida. Incluso Gil pide otra botella. Shadow le pide que vayan al grano, y entonces Lisel le enseña la carta, pero no reacciona hasta que ve el sello que tiene. Shadow le pregunta cómo se congració con él. Lisel cuenta que aceptó un trabajo en los laberintos y le gustó que le enviara los objetos envueltos. Para Shadow, Ray es un verdadero tonto. Se pregunta si aceptó que Lisel esté a su lado o realmente lo considera importante. De cualquier forma, imagina que quiere que se lleven bien con Lisel. Esto lo confirma leyendo la carta, donde Ray le avisa que no lo vuelva su enemigo. Con esto deduce que Lisel no es un simple aventurero y le pregunta cómo supo que era el conde. Lisel contesta que por su apariencia, ya que el libro que leyó le contaba sobre alguien idéntico a él. También lo supo por el escándalo. Al principio miraba de lejos, pero cuando hablaron de él se acercó. Por si no es suficiente, vio que Shadow fijó su mirada en él y se acercó porque estaba preocupado por Lisel. Todo esto lo llevó a descubrir quién era y a acercarse para darle la carta. Aunque Shadow sabe que hay algo más, Lisel revela que quiere hacer turismo en Mercade y por unos 4 días, y le habló para que lo invite a comer en su primer día, y dicho esto se despide agradeciendo. Viendo nuevamente la carta, le comenta a Ray que no necesita que se lo diga. Justo en eso llega la mesera entregando la cuenta. Cuando la ve, aplasta el papel de la furia. Por otro lado, nuestro prota y Gil regresaban a casa. El pelinegro notó aquella provocación. Le pregunta si pasa algo. Lisel contesta que solo pensó que debía causarle un gran impacto para que lo recuerde nada más. A todo esto le pregunta si no cree que es peligroso que el señor del reino ande paseando solo. Gil aclara que tiene a alguien con él. Esto sorprende al prota, quien le pregunta si era fuerte. Gil contesta que no sabe. En eso George aparece y los soldados de la mañana. Nuestro prota se acerca y le pregunta qué hace allí. El pelicastaño le comenta que se enteró que lo atacaron, ya que la policía fue a su casa. Lisel se disculpa por las molestias. Dicho esto, le pregunta a los policías si hubo algún problema como para que lo buscaran hasta estas horas. El de cabello claro contesta que no, solamente necesitan confirmar la versión de ambas partes. Siendo así, Lisel les entrega su tarjeta de aventurero y explica el malentendido con aquel comerciante. Habiendo aclarado esto, el policía le devuelve su tarjeta. Lisel lo agradece, pero destaca el hecho que lo estén buscando hasta estas horas, considerándolo algo inadecuado. Judge intenta intervenir, sin embargo Gil lo calla, pues ambos entienden la situación. Lisel empieza a confrontar con comentarios certeros. Les pregunta por qué tenían tanta prisa de encontrarlo si ya habían capturado al culpable y ha aclarado la situación. El policía no sabe qué contestar. Sin embargo, Gil sabe perfectamente que lo hicieron porque podría arruinar su reputación el hecho de que unos aventureros lo resolvieran. En eso, el compañero del policía le grita a nuestro prota que deje de quejarse, puesto que solo lo defendieron. Esta actitud molesta a Gil. Lisel le comenta que tal parece es un admirador suyo. El policía rubio se disculpa, pero el otro repite que solo hizo que la estocada lo protegiera. Ante esto, Lisel le avisa que Gil detesta a las personas que mezclan sus emociones
complicaciones con el trabajo. Al escuchar esto, el policía se retrocede. Gil, por su parte, anda jugando con George. Lizelle le pide que lo baje. Al hacerlo, este va hacia Lizelle para quejarse. Entre tanto llanto, gira viendo a los policías y les advierte que si intentan hacerle algo a Lizelle, jamás se los perdonará. Esto asusta un poco a ambos. Gil se asombra del poder que tienen las palabras de una familia mercante en ese lugar. Lizelle, por su parte, le pide a George que no diga esas cosas, aunque también se lo agradece, cosa que alegra al pelicastaño. Pero bueno, sin más que decir, le piden a los policías que dejen a George en su casa. Estos se despiden y finalmente nuestro protagonista y Gil también se van a dormir. En un nuevo día, Gil despierta y aprovechando que Lizelle no despertará por un buen rato, se pone a leer un libro, sin percatarse que estaban siendo vigilados por un sujeto misterioso. Más tarde ambos van a desayunar. Mientras lo hacían, un sujeto con ropa elegante les entrega un folleto sobre una subasta. Esto llama la atención de nuestro protagonista, quien lo consulta con Gil. El pelinegro comenta que quizás subasten libros únicos del laberinto. Le pregunta si quiere asistir. Nuestro protagonista le dice que realmente pensaba recorrer las librerías, aunque viendo que empieza a las 3, considera la posibilidad de ir en caso de terminar todo rápido. Es así que quedan en ir. Luego de un rato vemos a Lizelle recorriendo la ciudad en busca de librerías. Encuentra una, así que se mete para buscar unos cuantos libros. Pasando un rato escoge unos cuantos libros y de paso le pide al dueño que le recomiende uno. El anciano acepta con gusto y guiándose por los libros piensa comprar, escoge uno para él. Lizelle nota que es algo parecido al libro que leyó. El anciano explica que dicha obra le está buscando pelea directamente al libro que leyó. Nuestro protagonista se queda leyendo, sin embargo el anciano le pide que lo haga después de comprarlo. Lizelle se disculpa, entonces al terminar de pagar todo, le pide amablemente al anciano que le recomiende una buena librería. El viejo le da las indicaciones y se las anota en un papelito. Es así que vemos a Lizelle recorrer la ciudad sin percatarse que el mismo sujeto de esa mañana lo está vigilando. Luego de un rato, nuestro prota llega hasta el lugar en donde acordaron encontrarse con Gil, descubriendo así al pelinegro rodeado de dos mujeres, las cuales lo invitan a salir. Nuestro protagonista se queda viendo esta escena. Sin embargo, cuando Gil se da cuenta de su presencia, le ordena con la mirada que lo saque de esa situación. Es así que Lizelle interviene, haciendo que las mujeres se vayan. Estando a solas, Gil le reclama por quedarse observando. Sin embargo, Lizelle lo calma diciendo que al menos esas damas fueron muy consideradas. Gil se harta y le ordena entrar. Es así que los vemos en la recepción. El mismo sujeto de la mañana le entrega una paleta con un número y le desea una buena estadía. Ya en la sala, el presentador da inicio a la gran subasta de Mercade, edición número 23. El primer artículo es una poción curativa de bajo nivel de un laberinto. Uno ofrece 4 monedas de plata, otro 5 con 10 de cobre. Lizelle le pregunta a Gil si las pociones son distintas por laberinto, contestando que normalmente son muy dolorosas y algunas no lo son. Al final la poción es vendida por 9 monedas de plata. El siguiente es un cuadro codiciado por coleccionistas nobles y plebeyos. La puja de esta subasta es de una moneda de oro. Lizelle reconoce este cuadro y le da risa, ya que por abajo aparece Ain y su grupo, además que van en sentido contrario. Luego de vender el cuadro, ofrecen una guía de estrategias original, salida de un cofre del laberinto. Lizelle le pregunta a Gil por esto. Le comenta que el libro te dice cómo completar el laberinto de donde haya salido y te muestra la estrategia para hacerlo. Este contiene mapas de cada piso, información de los monstruos, como sus hábitos y materiales que puedes obtener. Este libro también puja con una moneda de oro. Otros ofrecen más, pero Lizelle nota que quienes lo quieren no parecen aventureros. Gil le recuerda que son coleccionistas, además que los aventureros no lo necesitan, ya que el libro solo sale en el último nivel. Le hace imaginar lo difícil que es llegar al nivel más profundo, solo para que te den un libro que te dice todo lo que ya sabes. Aunque describe a los monstruos que aparecen, no los vencerás solo por leerlo. Los mapas tampoco son útiles, ya que el gremio los venden. El libro llega hasta las 8 monedas de oro. Sin embargo, Lizelle termina dando 10. Gil le pregunta para qué lo quiere, diciendo que quiere conocer la guía de estrategias. Ahora ofrecen 12 monedas. Sin embargo, Lizelle sube a 15, llegando así hasta las 20, ganándose el libro. Lizelle le pregunta a Gil si quiere algo, contestando que es un enemigo difícil de vencer. Por otro lado, vemos a Shadow. Le avisan del informe sobre Lizelle. Lo único que le dicen es que le gustan los libros. Todavía le cuesta creer que haya venido de paseo, así que dejará de seguirlo. De todos modos, llaman mucho la atención, así que si pasa algo, igual se va a enterar. Al día siguiente vemos a Lizelle desayunando. Gil venía de una pelea. Este comenta que le gustaría enfrentar a alguien fuerte. Lizelle le pregunta si hay alguien que le costaría vencer, pero últimamente no hay
nadie. En eso Lisel le enseña un dibujo de las ruinas de cristal que se ubican muy cerca de ahí. Gil menciona que muchos turistas suelen ir ya que es muy vistoso, además que el gremio gana dinero enseñándoles el primer piso y de seguro se alegran cuando ven un monstruo, ya que si un aventurero debe pelear, eso les da un dinero extra, a lo que Lisel menciona que el país mercante realmente piensa como mercaderes. Gil le menciona el hecho de que le guste corroborar todo. Lisel le pregunta si acaso a él no le gustaría hacerlo. Gil recalca que las guías no tienen equivocaciones, pero ante esto, Lisel le pregunta si entonces el mapa del gremio tampoco los tiene. Gil contesta que sí, ya que cientos de aventureros lo han completado. En ese caso, Lisel le muestra un cuaderno en el que se muestra un cuarto que no aparece en el mapa del gremio. Además señala que dicho cuarto aparece en otra página del libro, pero como si estuviese en un nivel más profundo. Pregunta si quizás es una trampa. Cuestiona la posibilidad de encontrar cosas que valgan la pena, a lo que Gil menciona que usualmente hay objetos valiosos de laberintos o enemigos muy fuertes. Lisel siente interés por ir. Le pregunta a Gil si podría acompañarlo. El pelinegro contesta que sí. Después de todo, no ve el por qué no. Lisel menciona que podría estorbarlo contra un enemigo poderoso. Ante esto, Gil deja en claro que nunca lo consideró así. Además, si fuera un cuarto oculto normal, ya lo habrían encontrado, así que no se considera capaz de hacerlo solo. De este modo se van juntos y llegan al laberinto. Mientras iban en el pasillo, Lisel destaca el hecho de que nunca nada se rompa en el laberinto. A esto Gil contesta que esos lugares son indestructibles. Sin más, llegan hasta el portal. Gil pregunta por el piso en el que se encontraba el pasadizo secreto. Lisel contesta que 19. Siendo así, Gil sugiere ir hasta el 20 y luego subir. Ni bien llegan al piso 20, son recibidos por un oso. No obstante, Gil lo vence de un corte. Lisel destaca su disgusto por aquella acción, aunque no profundiza en ello, y continúan avanzando. Tras subir las escaleras, se adentran por un pasadizo. Llegado a un punto, Lisel se detiene e indica que se encuentra al interior de ese muro. Al no poder encontrar ningún mecanismo para abrir esto, nuestro protagonista recurre a su pistola y con varios disparos logra encontrar la entrada. De inmediato, Gil rompe el muro, dejando así al descubierto la entrada del cuarto secreto. Tras caminar varios segundos, llegan hasta la habitación. Acá encuentran un cofre. Lisel abre el cofre y descubre un mapa de un bosque común y corriente. Mientras intentaban descifrarlo, un círculo mágico se activa en sus pies y de un momento a otro son teletransportados a una caída libre. Ambos mantienen la calma. Sin embargo, Gil denota entusiasmo, esperando encontrar finalmente el enemigo poderoso. Centrando su visión, concluye que es un dragón. La bestia lanza su aliento. El pelinegro le ordena aguantar, pues con su armadura actual solo sentirá calor. Lisel, por su parte, teme que se queme algo de sus cosas, así que sugiere intentar algo: abrir un túnel en medio con su magia. Gil accede, diciendo así que él le avisará. De esta manera, Lisel prepara su pistola, y cuando la bola de fuego está lo suficientemente cerca, Gil le avisa que dispare. Lisel lo hace, permitiendo crear un espacio para pasar. Así finalmente llegan con el dragón. Gil le sugiere a Lisel que descanse, ya que no le queda magia. Mientras avanza, saca su espada, y de un momento a otro aparecen en el hospedaje. Mientras Gil limpia su espada, Lisel menciona que no le gusta que lo vean temblar por falta de magia. No recuerda haber dejado que alguien lo viera así antes. Tampoco nunca ha gritado de dolor, y últimamente tampoco se ha quejado en serio. Si bien sería más fácil no contenerse, ya se acostumbró a hacer esto, confesando que al estar con Gil se vuelve demasiado mimado y no le parece bien, ya que no está acostumbrado a vivir con alguien que sea su igual. Dicho esto, se va a descansar, mientras Gil solo dice que debería depender más de él sin tanto rodeo. En otra escena vemos a un hombre corriendo. Él es el secretario directo de Lord Lisel. Él intenta llamar al rey, pero los guardias no lo dejan. Les dice que es una emergencia, así que grita que Lord Lisel ha desaparecido. La puerta se abre de una patada. Un albino le pregunta dónde pasó eso. El secretario contesta que en un despacho, y son transportados ahí. Esta es la habilidad que solo la realeza puede usar. El albino le pregunta qué pasó. Le contesta que Lisel estaba sentado hablando con él y de pronto desapareció. Solo ordenaba los documentos y cuando pestañeó ya no estaba. En eso el albino exclama a Liz. Analizando el espacio de toda la habitación, el albino le pregunta por los aretes. El secretario contesta que los tenía puestos. Esto lo desconcierta más, ya que no puede sentir su presencia. Estos aretes fueron creados por su majestad, vertiendo toda la magia que pudo, y si no reaccionaron es porque Lisel no está. En eso un viejo entra, le explican todo lo que pasó y lo que piensa de esto. Le menciona que tome lo siguiente como las locuras de un viejo, contando que el mundo tiene dos caras, donde existe un mundo paralelo a este. Quien le contó de esto fue un amigo
cuyo abuelo muy lejano decía haber venido de ese mundo. Al albino le parecen patrañas, pero pueden intentarlo. Además, si Lisel sigue en este mundo, volverá por sí mismo. Sin embargo, si se fue, tendrá que recuperarlo. Mientras tanto, buscará en cada rincón donde pueda estar, avisando que no volverá en un tiempo. La mañana siguiente, Lisel despierta, viendo que Gil está desabrigado y va a taparlo, pero él también estaba despierto, diciendo que hoy se despertó temprano. Lisel se disculpa por despertarlo, sin embargo contesta que siempre se levanta a esta hora. El prota sugiere que descanse, ya que ayer tuvo una lucha muy dura. Sin embargo dice que está bien, pero al ver sus músculos, Lisel se toca para ver si también tiene. Luego de esto van al gremio. Aquí también confunden a Lisel con un noble, pero reconocen a Gil. Ambos llegan con la recepcionista, quien les pregunta qué necesitan. Lisel menciona que quiere actualizar su mapa del laberinto Las Ruinas de Cristal. Esto sorprende a la señorita, quien dice el nombre en voz alta, llamando la atención de todos. Menciona que es muy antigua y ya exploraron todo, además que hace años no se actualiza, pero Lisel dice que encontró algo. Sin embargo, otro aventurero llega para avisar que es muy peligroso dar información falsa y si acaso quiere lucirse con Layla, la recepcionista. Lisel le comenta que es un hombre muy adorable y le agradece el cumplido. El aventurero se molesta por empezar a coquetear, cuestiona el hecho que un delicadito como Lisel haya encontrado algo nuevo en ese laberinto, preguntando si tiene alguna prueba de lo que dijo. Lisel le pregunta a Layla si es necesario pruebas para actualizar el mapa. Ella contesta que no, ya que si es mentira, alguien lo descubrirá y eso arruinará su reputación. Por eso nadie miente, así que le pide que siga contando. Aún así, el aventurero exclama que no le cree, pero a Lisel solo le importa el gremio, aunque si quiere pruebas, muestra la guía de estrategias del laberinto. Le cuenta que lo encontraron en una habitación oculta, junto con un tesoro. Los aventureros se emocionan por esto, pero se desaniman al saber que se lo quedaron, aunque también menciona que vale la pena entrar, ya que en el fondo había un monstruo. Layla lo detiene allí mismo, pidiendo que no revele más información. Lisel le hace caso y le comenta que es su primera vez entregando información, preguntando si le debe detallar todo. Layla contesta que sí, para que reciba una mayor recompensa, y le pide que la espere que prepare todo. Pone un aparato en la mesa y pide a ambos que se acerquen. Cuando baja la palanca del aparato, una esfera crece y los rodea. Esta funciona como silenciador para que no los escuchen. Layla le pide que siga contando. Lisel señala una pared que parecía normal, pero era la única parte que se podía romper. Para Layla tiene sentido, ya que los laberintos son irrompibles. Lisel menciona que era una pared gruesa, pero Gil la rompió de una patada. Layla se asombra por esto, además que una pared de cristal es muy dura. Lisel menciona que más allá hay un altar y un cofre. Cuando se abre, un hechizo los teletransporta y llegan hasta un cuarto aparte, donde estuvieron cayendo por 2 minutos. Layla les pregunta si no les pasó nada en la caída, pero cuando los ve bien imagina que no. Lisel añade que al fondo hay un dragón que los ataca apenas llegan. Layla golpea la mesa y pide que se detenga porque es demasiada información. Sin embargo, Lisel se da cuenta de algo. Layla cuenta emocionada todo lo que les pasó, dándose cuenta que el silenciador se desactivó. Ya que están, Lisel les enseña algo más, una escama del dragón subterráneo, preguntando al aventurero si ahora le cree, contestando que sí. Lisel deja la escama en el gremio para que le crean. Layla le pregunta si está seguro, ya que puede ganar mucho si la vende. Sin embargo, Gil le había sacado varias. En ese caso, la recepcionista le pide su tarjeta del gremio. Lisel se la entrega. Al ver su rango, la recepcionista se queda atónita. Confundido, Lisel le pregunta si todo está en orden. La recepcionista mantiene la calma y le recomienda hacer los trámites para subir de rango. Lisel lo rechaza, ya que lleva menos de 2 meses. Además que hay un chico que se enojaría si lo hiciera en otro gremio. Tal parece, Gil se pone celoso, pues en su mente resalta que Lisel nuevamente está mimando a Stud. Sin más que decir, la recepcionista le entrega su recompensa y nuestros protagonistas se marchan. Luego de esto, mientras caminaban en la ciudad, Lisel pregunta si sería buena idea subir de rango, puesto que incluso él siente que es raro que el líder tenga rango F. Gil deja en claro que eso no le importa, y sin importar quién sea, él siempre estará a su lado. Tras un rato caminando, llegan al local. Lisel observa las pociones, destacando así la calidad de los productos, aunque no tan buena como la tienda de Judge. Mientras hablaban, un empleado se les acerca y pregunta si acaso tienen cita con el joven Judge. Nuestro protagonista se lo confirma, así que este los guía hasta una sala. Cuando este se va, Judge abre la puerta bastante alterado,
Se disculpa con ambos por no recibirlos en la entrada, sin embargo explica que su abuelo le dio muchos regalos y a consecuencia de ello perdió la noción del tiempo. En ese momento su abuelo aparece con más regalos. Al ver a Gil lo saluda con familiaridad y notando que lleva su espada le pregunta si la cuida bien. Gil, con aquella actitud desafiante de siempre, contesta que sí. A todo esto el abuelo se percata de nuestro protagonista y le pregunta quién es. Lisel se presenta y aprovechando el momento se disculpa por involucrar a su nieto en sus líos y arruinar su preciado tiempo en familia. El abuelo se decepciona, puesto que pensaba quejarse con ellos por eso. Dicho esto, George le pregunta a nuestro prota si le gustaría almorzar con ellos, ya que su abuelo quiere hablar con ambos. Lisel acepta con gusto. Al escuchar esto, el abuelo sonríe. Finalmente se presenta como Insight y le agradece a nuestro prota por cuidar de su nieta. Ya luego van a almorzar. Al ver que come de a poco, Insight le dice a nuestro prota que lo haga con ganas. Nuestro prota le confiesa que, aunque no lo parezca, ahora come mucho más que antes. Cambiando de tema, pregunta a Gil hace cuánto se conocen y si acaso él le recomendó esa espada. Contesta que hace 2 años, pero niega esto último, pues recuerda cómo al no saber qué arma iba con él, el viejo le dio esa espada. Siendo así, Lisel pregunta si tendría una espada para él. Esto le parece absurdo al abuelo. Le pide que le muestre su arma actual. Lisel saca su pistola. Al verla más de cerca, Insight le pregunta para qué quiere una espada si puede manejar aquello. Viendo detalladamente cada parte del arma, destaca lo raro que es. George pregunta a qué se refiere. Entonces el abuelo le explica que su arma funciona con energía mágica, algo que no muchos magos son capaces de manejar con tanta precisión. George entiende con todo esto que Lisel es alguien genial, sin embargo su abuelo lo corrige, diciendo que en realidad es bueno en lo que hace, pues sabe apuntar, ajustar la posición, controlar el rebote y hasta tirar del gatillo con su magia. Para explicar mejor les pone un ejemplo, pide que imaginen una melodía en su mente, luego agreguen una melodía distinta y así continúan tocando ambas al mismo tiempo. Planteando esto, menciona que eso es lo que Lisel hace. Nuestro prota niega poder hacer algo así. Insight aclara que solo es un ejemplo para explicar lo loco que funciona su cabeza. Después de esto, mientras comían el postre, George se levanta diciendo que irá a preparar todo para su partida. Insight lo intenta detener, pero este no le hace caso y se va. Ya estando los tres, Lisel aprovecha para pedirle un favor al abuelo. Le da un papel y le pide que lo entregue de su parte. Cuando la abre, ve los pasadizos subterráneos de Marcade, preguntando dónde lo consiguió. Lisel contesta que de casualidad, ya que venía en un libro que compró en una subasta y quiere que se lo entregue al conde Shadow, ya que lo conoce. Insight le pregunta por qué piensa eso, diciendo que estaba escrito en el libro. Cuenta que la comercial Marcadia contribuyó mucho al desarrollo de Marcade, por eso asume que si su antepasado los ayudó, Insight también lo hace. Menciona que Judge es un buen chico con gran sentido del deber, así que si Insight lo crió, él también es así. El abuelo se ríe por esto, dándole la razón, diciendo que si sabe el nombre del conde es porque ya lo conoció. Lisel afirma que sí, ya que cenaron juntos. Insight imagina que Shadow estaba a gusto hablando con alguien que puede desafiarlo. Antes de que se lo entregue, pregunta si debe decir que es de su parte. Lisel contesta que lo puede hacer, pero pondrá mala cara si lo sabe, y con más ganas Insight se lo va a decir, aunque en eso Lisel le pide algo más, enseñando las escamas. Insight reconoce que son de dragón subterráneo y le pregunta qué quiere hacer con ellas. Lisel quiere que las compre y al hacerlo, anunciar por todo lo alto cuando las venda. Le cuenta que las consiguieron en las ruinas de cristal. Insight se imagina que fue un dragón muy grande, pero no le sorprende que Gil lo derrotara. También les pregunta si era el jefe del laberinto, pero le cuentan que era el amo de un cuarto oculto y ya se lo informaron al gremio. Insight entiende lo que quiere hacer. Cuando mande las escamas al mercado, los aventureros sabrán que ese dragón existe, aunque algunos dudarán de la palabra de un rango F. Lisel menciona que ese laberinto es un lugar turístico muy famoso, y si los turistas desaparecen, perderán una gran fuente de ingresos. A Insight le gusta que piense en ellos, así que revisará las escamas ahora. El abuelo llama a George, pero le dice que está ocupado. Pero cuando Lisel lo llama, viene de inmediato, deprimiendo a Insight por tal diferencia de trato. Cuando ya se van, el abuelo les da su paga por las escamas. George avisa que ya terminó de empacar. Aparte de los regalos de Insight, también lleva herramientas no compatibles con la magia espacial. El abuelo le pregunta dónde las compró, contestando que en la tienda de la que siempre habla, aunque no tienen mucho, pero pudo comprarlas por lo que valen. Lisel y Gil comentan que es un buen comerciante, además que es muy persistente. Estando listos para partir, Lisel e Insight hablan un rato. El abuelo
solo le encarga cuidar a George. Nuestro protagonista declara que no será necesario. Después de todo, ya es todo un comerciante. Luego de esto, Insai va a hablar con su nieto. Le pide que se quede un poco más, pero este ignora su petición y se despide. En la noche, los chicos acampan en medio del bosque. Lisel se ofrece a vigilar esa noche. Gil accede, encargándole así su seguridad. De esta manera vemos a nuestro protagonista frente a la fogata. En ese momento una flecha se dirige hacia él. Sin embargo, Gil desvía el disparo con su daga. Viendo esto, Lisel se pregunta si realmente estaba dormido. Gil contesta que sí. De este modo ambos se preparan para lo que pueda suceder. Antes que nada, Lisel le pregunta si George estaba durmiendo. Gil contesta que sí, pero sugiere concentrarse en lo de ahora. Es así que otra oleada de flechas se dirigen hacia ellas. Gil se percata de varios detalles, como que son flechas baratas, lo que le da a entender que son unos bandidos. Velozmente, Gil bloquea las flechas y Lisel usa su arma para abatir a los enemigos, aunque nota como uno de ellos esquivó su disparo. En ese preciso momento, los bandidos revelan su rostro, pero Lisel nota que el sujeto con talento escapó. Les pregunta a los bandidos qué sienten al ser abandonados para salvarse. El pelirrojo le ordena callar y le garantiza que lamentará haber llamado la atención de la banda Forky. Al escuchar este nombre, Lisel le pregunta si acaso su jefe se llama así. Mientras decía esto, se percata de algo en el carruaje. Esta distracción es aprovechada por el bandido, quien se lanza al ataque. No obstante, Gil interviene y lo acaba de un tajo. Sin más opción que pelear, ambos se preparan para el combate, y luego de un rato los vemos observando a todos los bandidos tirados en el suelo. Gil sugiere irse del lugar cuanto antes, ofreciéndose él para manejar. Lisel cuestiona esto, ya que le parece demasiado temprano para cambiar. Gil aclara que lo dice para que vaya y mime a George. Es así que vemos a nuestro protagonista entrar al carruaje y ver a George asustado. Lisel lo tranquiliza prometiendo que todo estará bien. George niega sentirse asustado por ellos, sino porque no quiere que le pase nada a él. Lisel lo calma y le pide que intente dormir. George acepta con la condición de que lo deje tomarle de la mano. De esta manera los vemos en completa paz. Tras unos segundos, Gil entra para ver cómo está todo. Lisel le pide que se encargue del resto. El pelinegro accede sugiriendo que también descanse. Así ambos se echan a dormir y Gil no puede evitar decir que lo malcría demasiado. De vuelta en la ciudad van a ver a Stud. Este les pregunta su opinión sobre Marcade. Lisel contesta que le pareció interesante. Junto a esto le entrega su tarjeta de gremio. Aprovechando que Stud hace su trabajo, le pregunta si conoce a la banda Forky. El recepcionista contesta que sí, ya que últimamente ha estado escuchando mucho sobre ellos. Confundido, pregunta si acaso lo atacaron, pues de ser así informará al gremio para desplegar toda su fuerza y aniquilarlos. Sus compañeros se preocupan al escuchar esto. Lisel por su parte le pide que se calme. Aclara que ya se encargaron de los que los atacaron, pero aún así quieren saber qué tipo de agrupación son. Stud explica que son un grupo que ataca por sorpresa y no posee una base fija, así que teniendo tantos miembros desechables, será difícil averiguar más de ellos. Lisel menciona que no saldrán por un tiempo, así que duda que se vuelvan a encontrar. A todo esto, Stud le pregunta por qué no sube de rango, si fue capaz de vencer a un dragón subterráneo. Lisel aclara que Gil fue quien lo venció. Stud explica que si contribuyó lo suficiente a su derrota, queda en su registro. Siendo así, Lisel acepta subir de nivel en caso de que cumpla los requisitos. De inmediato, Stud empieza con los papeleos. Estando un rato después lista su tarjeta de aventurero de rango E, Gil y Lisel hablan al respecto. El pelinegro le comenta que si quisiera, fácilmente podría subir al rango C. En eso, un sujeto pelirrojo aparece detrás interrumpiendo su conversación al preguntar si podría unirse a su grupo. Lisel primero le pide que se presente y diga el motivo. El pelirrojo se presenta como Eleven, un aventurero de rango C. Detalla una a una sus fortalezas y también sus debilidades. Al escucharlo y percatarse que ambas cosas se contradicen, Lisel rechaza su postulación, pidiendo que vuelva otro día. Eleven no cuestiona y acepta su decisión marchándose del lugar. Al irse, Lisel y Gil hablan sobre aquel tipo, preguntando así a Stud su opinión. Este lo describe como un aventurero bastante hábil, con la capacidad de tener rango C, y por su aspecto, asume que es un hombre bestia, parte serpiente. Por ende, lo que dijo sobre los venenos y su debilidad al frío, sabe que son características de su especie. Dicho esto, le pregunta si lo sumará a su grupo. Lisel duda que lo hará. Cambiando de tema, le dice a Gil para ir a beber por su ascenso de rango. Stud también se ofrece a acompañarlos, cosa que Lisel acepta sin problemas. Así vemos a los cuatro reunidos brindando por Lisel. Nuestro prota se ofrecía a pagar la cena, pero como era el festejado, Gil se negó. Por ello todos se ofrecieron a pagar en esa ocasión, pero nadie se decidía. En
eso tocan el tema del alcohol. Le preguntan a nuestro protagonista si no bebe nada. Lizelle contesta que no, ya que su organismo lo embriaga con un solo trago. Ante esto, George le pregunta por la última vez que le pasó. Lizelle contesta que no recuerda, pero la primera vez que lo hizo estaba con su padre, quien le dijo que no había hecho nada raro, aunque al final se terminó riendo. La segunda vez fue con su antiguo aprendiz suyo, el cual le dijo que se volvió lo opuesto a él. Al escuchar esto, los tres empiezan a sacar teorías. Entre ellos, Gil piensa que quizás se vuelve un calenturiento. Esto como que incomoda a todos, así que Lizelle les comenta que esa noche Gil pagará la cuenta. De inmediato los otros dos empiezan a elegir los platos más caros. Luego de comer, Stud les pregunta cómo les fue escoltando a George, ya que conociéndolo, imagina que fue más cómodo que el usual o tal vez les causó problemas. Lizelle niega esto, ya que normalmente los tratarían como un equipaje más, pero no fue así. De todos modos, Lizelle quisiera vivir una experiencia como esa. Sin embargo, George le comenta que no, ya que no soportaría que lo traten así, aunque para Lizelle es inevitable, ya que debe aceptar todo tipo de trabajo para subir de rango. Stu también está en contra de que Lizelle reciba ese trato. Incluso George podría darle varios trabajos siempre. Lizelle solo pide que se calmen y lo invita a seguir comiendo. Luego de eso, George recuerda algo que debía presumirle a Stud sobre que el señor Lizelle y él durmieron como familia. Esto impacta a Stud y le pregunta a qué se refiere con familia, a lo que George contesta que podía ver perfectamente su cara, incluso de vuelta le tomó la mano. Stud pregunta si acaso no intenta caerle bien, ya que para él los mercaderes tienen dos caras, pero George le dice lo mismo de él, ya que siempre se comporta bien en presencia de Lizelle. Stud solo dice que él es más auténtico y les pregunta si esta noche puede quedarse a dormir en su cuarto. A Lizelle no le molesta, pero solo hay una cama. Stud de todos modos acepta. Lizelle le pregunta a Gil si no habrán habitaciones con dos camas, pero le comenta que le dé el gusto a Stud de dormir con él. Como Stud no se niega, Lizelle termina por aceptar, pero en eso ve que se quedó dormida. George menciona que siempre se pone así cuando bebe. Tratan de despertarlo, pero como no se levanta, sugiere que Gil lo cargue, y en eso Stud despierta negándose. Cuando se despiden, Lizelle le pregunta a George si no quiere que lo acompañen. Él les dice que no, pero si le gustaría que lo invitaran de nuevo, cosa que Lizelle acepta. Ya de camino, Gil menciona que Lizelle engríe demasiado a los jóvenes. Este le pregunta a Stud por el hecho de haber estado tan agresivo con Gil, pero en eso Gil siente algo y ven como Stud se va, dejando en el suelo una flecha congelada. Como ya se lo esperaba, a Stud le molesta que Gil vaya con Lizelle a todos lados, porque odia a sus iguales. Aquí nos cuentan la vida de Stud, no sabe de dónde proviene y cuando tuvo conciencia ya vivía en los arrabales de la capital, mataba a cambio de dinero y para sobrevivir ni siquiera sabía si era algo malo, hasta que un desconocido le dijo que ya no debía matar. Este desconocido era el actual maestro del gremio. Stud agradece que no lo haya entregado a la policía militar y desde que trabaja en el gremio no ha vuelto a matar hasta esta noche. Así volvemos al presente, donde Lizelle despierta y le pregunta si puede contar su historia de nuevo. Luego de alistarse recuerda que Stud tiene el día libre y aunque pudo dormir hasta tarde, al igual que Gil, Stud siempre se despierta a la misma hora. Volviendo al tema importante, Lizelle le pregunta si no le perjudica lo que pasó anoche. Quien lanzó la flecha era un bandido y aunque encuentren su cuerpo no pasará nada grave. Aún así, Lizelle le pide que si llega a ser alguien que puede perjudicarle, que no le haga nada, ya que puede cuidarse solo y también tiene a Gil. Stud le hace caso para no causarle problemas, aunque para Lizelle perder a Stud sí sería un problema. Stud lo entiende, así que decide no causarle problemas a ninguno. Dicho esto, le propone ir a desayunar con ellos. Stud acepta esto. Así los vemos llegar hasta el restaurante de la doñita. La ceñita lo recibe con familiaridad, ofreciendo invitarle el desayuno. Mientras decía esto, se percata de Stud y su uniforme del gremio, confirmando ahora sí que Lizelle es aventurero. Al terminar de comer, platican un rato. En eso Stud siente la presencia de Gil acercándose, así que decide que ya es hora de irse. Antes de esto le comenta a nuestro prota que definitivamente los tipos de noche iban a por él, así que le sugiere tener cuidado. Al abrir la puerta se topa cara a cara con el pelinegro. Este lo trata como si nada, pero antes de irse le pide dejar de decir que se parecen y proteger a Lizelle con su vida. Después de esto, nuestros protagonistas caminan en la ciudad. Gil habla sobre lo de anoche y cómo seguramente está relacionado a los bandidos. Lizelle opina lo mismo, ya que notó que la flecha era similar. Confundido, se pregunta el motivo por el cual lo buscan como objetivo. Si acaso lo creen el débil, Gil intuye que quizás lo hayan hecho para vengarse por dispararle al tipo de la anterior vez. Menciona además que había alguien más entre ellas, uno de mucho mayor rango que el de la
la flecha. Lisel asume que usaron sus propias flechas a propósito para no ocultar que eran bandidas, pero aún así no logra entender su objetivo, ya que no cree que lo odien y tampoco quieren matarlo. Gil le dice que la respuesta es obvia, su objetivo es hacer que deje de lucir tan confiado, o al menos ese era, ya que fallaron al atacarlo directamente a él. De vuelta al gremio, revisan los trabajos. Entre todos ven uno relacionado a una compañía de teatro. Mientras revisaban el cargo, el tipo pelirrojo regresa. Lisel le pregunta lo mismo. Este se presenta, aunque esta vez cambia de presentación, pero esto tampoco le parece suficiente a Lisel, así que lo rechaza. Sin cuestionar su decisión, Eleven se marcha, cosa que los deja confundidas. Dejando esto de lado, Gil le pregunta a Lisel si aceptará el trabajo. Lisel contesta que sí, sin embargo le pregunta si acaso no quiere. Gil contesta que no, sin embargo al notar que Stud lo mira fríamente, no le queda más opción. Así los vemos llegar hasta una carreta. Hablan con la directora, pero justo la encuentran discutiendo consigo misma. Esta, al percatarse de ellos, les pregunta quiénes son. Lisel le explica que vinieron por aquel trabajo de recarga mágica. De inmediato la directora busca el artefacto, dejando caer en el proceso hojas con textos. Lisel las recoge, destacando lo pasional que son sus obras. Gil, por su parte, se sorprende de su capacidad para entender todo de una ojeada. La directora les muestra un artefacto mágico, una maravilla que proyecta lluvia, nieve y hasta rayos. Lisel abre la tapa y toma la gema. La directora le pregunta si puede cargarlo, contestando que no hay problema. En lo que esperaba encargar, escuchan una discusión. Gil nota que es alguien de la compañía y un policía. Este quiere botar sus cajas porque destruyen la calle. La directora menciona que pidieron el permiso de estar aquí, así que va a quejarse. Lisel la detiene ya que prefiere ver la obra terminada y le pide a Gil que vayan a saludar al vizconde, ya que el carruaje lleva su emblema. Así es como se acercan al policía y le preguntan por el vizconde. El policía acepta pensando que es un noble, pero luego dice que porque tiene pinta de aventurero. En eso el vizconde baja la ventana y le comenta al policía que simplemente pueden esquivarlo y pasar. En eso ve a Lisel y le pregunta cómo le fue en Mercade. Lisel contesta que muy bien, además que ya entregó la carta que le dio. Gil también le cuenta que Shadow los llevó a comer, algo que sorprende a Rey, aunque para Lisel tal vez desconfiara de él. Rey le comenta que Shadow siempre ha sido desconfiado, por eso quería que conozca a Lisel. Dejando esto de lado, el vizconde le cuenta que ayer encontraron el cuerpo de un posible bandido y le pregunta si sabe algo. Lisel contesta que ningún aventurero escuchó algo al respecto. Al parecer el tipo era de la banda Forky, así que le pide que tenga cuidado y le pide a Gil que lo proteja bien. Dicho esto, se despide. Gil menciona que Rey debería trabajar si sabe lo que pasa, además que no gana nada preguntando a Lisel. Él le da un poco de razón, ya que los aventureros no arrestan bandidos, así que lo dejará en sus manos. Luego de esto vuelven al trabajo y termina de cargar el artefacto. La directora sale contenta y frota la tapa, transformando la magia en nivel, a lo que Lisel comenta que es hermoso. En el día de la presentación vemos como Lisel y Gil llaman la atención entre los presentes. Mientras esperaban, escuchan gritos desde el interior de la carpa. En eso una chica sale preguntando por alguien que sepa tocar el violín. Lisel, confundido, pregunta qué sucede. La chica le explica que el violinista de su grupo se torció la muñeca. El público empieza a preguntar si hay algún violinista entre ellos, pero no encuentran a nadie. La chica ya estaba por resignarse, sin embargo Lisel les ofrece hacerlo. La chica se emociona al escuchar esto. De inmediato corre con la directora para contarle. Desde su sitio, Lisel escucha cómo la directora habla de él. Sin perder el tiempo, nuestro protagonista va a verlos. En el interior ve a todos reunidos, incluso la directora vestida de chico. Entre ellos también se percata de un sujeto arrodillado en el suelo. Al ver su situación, saca una poción y le comenta que estará como nuevo para el día siguiente. La directora se lo agradece y ordena a los demás venerar al buen Lisel. Antes de aplicarlo, nuestro protagonista advierte que al no ser de los laberintos, le dolerá muchísimo. La directora le quita importancia, pidiendo que lo haga. Así los demás artistas sujetan al pobre violinista y le untan la poción. Mientras hacen aquello, la directora le entrega la libreta. Con tranquilidad, Lisel le comenta que solo necesitará 5 minutos para memorizar el flujo general de la historia. Esto le parece perfecto a la directora. De este modo la vemos explicándole lo que deberá hacer durante la obra y también le pide consejos o proponen ideas. Antes de iniciar, Lisel les avisa que posiblemente cause problemas. De ese modo llega la hora de la presentación. El telón se abre. Lisel empieza tocando el violín y la obra fluye con naturalidad. De pronto un sujeto aparece en un tejado y apunta con su arco. Lisel se percata de ello, así
así que le hace una señal a Gil. Este prepara todo y tras una cuenta regresiva, en el momento que los actores chocan las espaldas, Lizelle crea una neblina negra, cosa que Gil aprovecha para neutralizar la flecha. A los segundos, esta se desvanece y la obra culmina correctamente. Luego de esto, detrás del escenario, la directora le exige una explicación a Lizelle. Este le recuerda que les advirtió desde un comienzo. Igualmente le comenta que no volverá a suceder, pues para el día siguiente su violinista ya podrá retomar su lugar. La directora reconoce que tiene razón, así que le agradece por salvarles el pellejo. Luego de esto, nuestros protagonistas se van del lugar. Gil reclama por haberse ofrecido sabiendo que venían a por él, pero bueno, le pregunta si valió la pena ayudarlos. Lizelle contesta que sí, aunque le habría gustado poder ensayar más. Cambiando de tema, hablan sobre el tipo de la flecha. Gil le sugiere resolver ese asunto cuanto antes. Lizelle no promete nada, puesto que le parece interesante no saber qué harán después. Varios días han pasado. En eso que desayunan, Lizelle se encuentra intrigado por saber qué harán ahora. A todo esto, Gil le comenta que el chico que últimamente quiere unirse a su grupo es un bandido. Lizelle parece saber esto. Entonces Gil propone que lo capturen y lo hagan confesar. Viendo que propuso esa solución tan directa, Lizelle comprende que Gil se está molestando. Le comenta que quizás ese día también intente convencerlos, así que podrán aprovechar. Pero claro, todo dependerá de aquel chico, pues sería un problema que perdiera la paciencia y lastimara a algún cercano. Eso sí, dejan claro que si decide atacar a George o Stud, se enojará de verdad. Gil se muestra interesado en ver eso. Por último, Lizelle menciona que Eleven no es un miembro cualquiera de esa banda, sino es el mismísimo jefe. Ahora lo vemos caminar en la ciudad. Este nos cuenta que desde pequeño le han fascinado las emociones fuertes. Cuando peleaba contra los monstruos y estos casi se lo comen, solamente se reía diciendo que estuvo cerca. Con el tiempo descubrió que existían los aventureros, así de que se volvió uno. Sin embargo, un día mientras rastreaba a un monstruo muy fuerte, unos bandidos lo atacaron, aunque obviamente les dio su merecido a todos. Entonces uno de los sobrevivientes, que estaba medio loco, lo invitó a unirse, empezando así esa extraña doble vida de aventurero y jefe de un grupo de bandidos. Una noche en su guarida, este y sus miembros hablaron sobre poner un nombre a su grupo, naciendo así Forky. Durante sus visitas al gremio, escuchó a un grupo de aventureros hablar sobre la estocada y cómo este formó un grupo con un aventurero que parece noble. Esto llamó su atención, por eso la noche que nuestros protagonistas fueron de viaje, este los atacó con su grupo, quedando asombrado en ese momento por el control que tenía con su arma. El día que fue rechazado para unirse, esa misma noche intentó atacarlo, pero Stud neutralizó la flecha. De igual forma, durante los siguientes días, incluso durante la obra, él siempre estuvo ahí, pero como sabemos, ninguno de sus planes funcionó. De vuelta al presente, nuestros protagonistas salen del local y Leven los vigila desde lejos, pensando en si esta vez podrá unirse. Así lo vemos presentarse ante nuestro protagonista. Inesperadamente, Lizelle no lo rechaza, pero tampoco lo acepta, sino que lo invita a conversar un momento. Estando en privado, Lizelle le comenta que ya confirmó todo. Le pregunta qué le pareció enfrentarse a él, y Leven se ríe y pide saber cómo lo supo. Lizelle revela que en realidad pensó que lo hizo a propósito, pues le parecía muy obvio el hecho de que quisiera unirse, sus razones, y también cuando le dijo que lo vio en su interpretación de teatro. Después de todo, los únicos que sabían que era él quien tocaba eran los miembros de la compañía, el público sentado cerca y sus atacantes. Viendo que pese a todo esto lo invitó a hablar en privado, le comenta que es demasiado confiado aún teniendo a su escolta. Lizelle aclara que Gil es su compañero, además que se dio cuenta hace mucho, siendo esta la primera vez que se vieron. Después de todo, tiene una lengua bífida, al ser descubierto por completo, y Leven le pregunta si acaso lo entregará. Lizelle contesta que no, le da completamente igual, pero eso sí, le pide que no ataque a su gente. Al escucharlo decir esto, Leven se indigna. El solo hecho de que no le diera importancia lo enfurece, por ello intenta atacar desprevenidamente. Sin embargo, tanto Gil como Stud lo protegen. Gil por su parte retiene a Leven con toda su fuerza. Mientras sucede esto, Lizelle le pregunta a Stud quién de los dos sería más rápido. El recepcionista admite que Leven es más rápido actualmente, pero tampoco perdería fácil. Mientras los escucha hablar, Leven mira desafiantemente a Lizelle y le pide que diga quién quiere que ataque. Nuestro protagonista suelta un leve suspiro, le comenta que todavía es muy joven, por eso confunde la adrenalina del miedo con placer. Mientras lo mira fijamente, supone que es porque todavía no ha conocido el verdadero terror. En ese momento, por unos segundos, Leven siente un escalofrío. Sin fuerza, suelta su daga y comienza a temblar. Al verlo así, Lizelle levanta su cara y le pregunta por aquellas energías para replicarle. Explica que el miedo es autocontrol y como él no lo tiene,
tiene, aunque diferencie el bien del mal, no entenderá por qué debería comportarse. Alzando su cara con sus dedos y lanzando una mirada penetrante, le advierte que si hace algo que no debe, lo hará enojar. Tras esto, Eleven cae sobre la mesa sin fuerzas. Stud le pregunta a Lizelle si lo arrestarán. Nuestro protagonista contesta que no. En ese momento lo escuchan llorar. El buen Lizelle le pide que se tranquilice y respire hondo. Ahora pasamos con George. Este se encontraba revisando los productos de su tienda, pero al mirar la lista nota que faltan 3 objetos de los laberintos, pero al ver que nada está desordenado, descarta que fuesen ladrones. Con temor menciona que deberá ir a reclamar al gremio. En un nuevo día, Lizelle y Gil van a la tienda de George para que evalúe un producto. Sin embargo, al llegar, ven que la tienda está cerrada. Ya estaban por irse, pero en ese momento aparece el susodicho, el cual al verlos se ofrece a atenderlos. Así los 3 ingresan al local. Mientras George evaluaba el objeto, Lizelle se percata que es algo diferente. Le pregunta sin rodeos si le ocurre algo, pero George contesta que no es nada y sigue con su trabajo. Al terminar, les agradece por venir y se despide cabizbajo. Gil y Lizelle hablan sobre su comportamiento, preguntándose si acaso los bandidos le hicieron algo. Lizelle descarta esto, recordando cómo esa mañana Eleven se fue llorando a casa. Ambos se lo observan por la ventana. Gil le pregunta al prota si no piensa ayudarlo. Lizelle contesta que no. Después de todo, todavía no se ha quejado con ellas, pero asume que está relacionado a su tienda. En un cambio de escena, los vemos llegar al restaurante habitual. Acá se encuentran con Eleven. Este los saluda y les pide que lo dejen unirse al grupo. Sin embargo, Lizelle y Gil lo ignoran. Eleven cae al suelo. Sin embargo, la dueña del local lo consuela, pidiendo que se levante y deje de barrer el suelo con su pelo. Sí, una fría de frías. Más tarde, luego de ducharse, Lizelle acepta hablar con él. Así los vemos en su habitación. El prota le comenta que vaya directo al grano. Siendo así, Eleven le pide que lo deje unirse a su grupo, prometiendo no volver a hacerle daño. Aún así, Lizelle rechaza su solicitud. Frustrado, Eleven les pregunta qué debe hacer. Lizelle le comenta que deberá mostrarle algo que solo él pueda hacer. En ese caso, Eleven le cuenta que hoy su amigo de la tienda de objetos estuvo discutiendo con el gremio. Lizelle le pide saber cómo se enteró de eso. Eleven confiesa que lo estuvo investigando últimamente. Es entonces que Lizelle comprende por qué Gil dijo que los observaban. Eleven se asombra de que los hayan descubierto, ya que se supone que esta vez usó tipos muy buenos. A todo esto le pregunta si no se va a enojar, pues también mandó a que lo siguieran. Lizelle se asombra, ya que no se había percatado, pero de igual forma le comenta que no tiene problemas. Después de todo, no le atacaron. Pero volviendo al tema de George, le pide que le cuente más. Eleven le comenta que tal parece un empleado del gremio que contrató le robó varios objetos de laberintos y el gremio no quiere hacerse cargo, tachando incluso a George de mentiroso. Dicho esto, le pregunta si le contó algo muy útil. Nuestro protagonista lo piensa y le comenta que como es el líder de los bandidos, lo mejor es evitar que se una a su grupo. En ese caso, Eleven promete salirse. Y sí, tal parece sí está muy comprometido con esta, pero Lizelle le comenta que no, ya que podrían causar caos. Entonces el muchacho le dice pues los mataré, y obviamente tampoco le parece correcto al prota. Como última opción, le comenta que puede envenenarlos, y ya bueno, Lizelle descarta esta idea también, ya que es el único tipo de serpiente del lugar y obviamente sospecharían de él. A todo esto le pregunta si acaso había dicho que podía envenenarlos, pues de ser así significaría que puede secretar el veneno a través de los conductos de su boca. Y Eleven confirma esto, pero siente algo de pena. Lizelle ignora esto y se acerca pidiendo que abra la boca y secrete un poco de veneno. Eleven lo hace y Lizelle sin dudar ingiere el veneno. Con el paso de los segundos siente como varias partes de su cuerpo se adormecen. Eleven se preocupa, así que le da una poción. Estando fuera de peligro, lo regaña por ser tan imprudente. Al verlo actuar así, Lizelle le pregunta si está preocupado por él y Eleven contesta que sí. Sin embargo, Lizelle recuerda que le prometió no volver a hacerle daño. Al escuchar esto, Eleven no puede creer que realmente le creyó. Molesto, corre y toca la puerta de la habitación de Gil para reclamarle por educarlo tan mal. Este lo ignora y le cierra la puerta en la cara. Ya en la noche se reúnen para hablar sobre George. Eleven les comenta que tal parece le robaron objetos que valen cerca de una moneda de oro. Desconfiado, Gil le pregunta cómo sabe todo esto. Eleven afirma que es por mera casualidad y cambiando de tema le propone pelear. Gil está dispuesto a aceptar siempre y cuando le aguante 5 minutos. Dejando esto de lado, Lizelle pregunta el motivo por el cual
Gil robaron esas cosas y no los objetos más valiosos. Asume que es porque sería menos evidente, y Eleven le comenta que es por eso y porque tampoco dejaría rastro en el mercado. Fuera de todo esto, Lizelle propone ir mañana a aceptar un trabajo. Así los vemos en el gremio. Entre todos los trabajos, ven uno que pide conseguir el núcleo de un golem blanco. Lizelle acepta este por mera curiosidad, así que va a recepción para reclamarlo. Viéndolo actuar tan despreocupadamente, Eleven lo reclama a Gil por consentirlo tanto. Le comenta que no puede permitir que elija un trabajo sabiendo que es peligroso. El pelinegro le deja en claro que eso no le incumbe. Sin embargo, Eleven le comenta que sí. Después de todo, no quiere que hagan eso cuando se una. Al escuchar esto, Gil lo fulmina con la mirada. Tras un rato esperando, Lizelle vuelve y juntos se van a completar la misión. En la entrada de la ciudad, los vemos en medio de varios grupos de aventureros, así que en lo que esperan, platican un rato. Cuando llega el transporte, todos se amontonan y ocupan el más mínimo espacio del carruaje para viajar. Nuestros protagonistas observan todo y le piden al dueño que los deje ir en la parte de arriba. De este modo viajan disfrutando del paisaje. Al sentir un poco de incomodidad, Lizelle saca unos cojines de piel de lobo fantasma y se los entrega a los dos. Ya pasó un rato y Lizelle pregunta si ya están por llegar. Gil contesta que sí, pero en ese momento siente la presencia de unos monstruos acercarse. Desde lejos ven a 3 aves corredoras. Lizelle se dispone a acabarlos, pero antes baja a preguntarle a los demás aventureros si no hay algún material que quieran. Estos contestan que no. Siendo así, Lizelle saca su arma y dispara contra los monstruos, acabando al instante con 2 de ellas, quedando ahora solo una. Apunta con precisión y dispara una bala que atraviesa al monstruo. Al terminar de pelear, siente un leve mareo. Gil se preocupa. De igual forma, Eleven, quien le ofrece un chocolate. Lizelle lo agradece, pero cuando estaba por cogerlo, Eleven lo aparta y le pide que abra la boca. Lizelle comprende, así que cierra los ojos y acepta el trato. Seguido de esto, Eleven le hace masajes en la mano para controlar los mareos. El prota agradece su ayuda, reconociendo que es un buen chico. Luego de un buen rato, los vemos en el laberinto. Mientras caminaban, Eleven se percata de una trampa. Lizelle la pisa a propósito, ocasionando que Eleven casi caiga. Esta le reclama por hacerlo pese a que la avisó. Lizelle se disculpa, pero explica que solo quería saber qué era. Mientras discutían, 2 monstruos aparecen frente a ellos y Eleven les pide que se lo dejen a él. Así Gil y Lizelle lo ven pelear de una manera bastante peculiar. Al acabar con los monstruos, siguen su camino y llegan hasta una habitación. Gil abre la puerta y en su interior se encuentran con varios golems blancos. Lizelle decide probar algo sacando su arma y Eleven le recuerda que los golems son inmunes a la magia. Sin embargo, Lizelle dispara la bala y logra atravesar el cuerpo del golem y Eleven queda asombrado. Entonces el prota le explica que la razón por la que los golems no reciben daño con la magia se debe a que su núcleo absorbe la energía del ataque. Sin embargo, en el caso de su rifle, como la energía mágica no queda en su cuerpo, sino que la atraviesa y se va, de este modo acaba con el primer golem fácilmente. Ahora sigue el turno de Gil, quien blandiendo su espada corta al golem en 2. Por último, Eleven aprovecha su agilidad para hacer perder el equilibrio al golem y estando indefenso le lanza una granada que le explota todo el pecho. Hecho esto, recolectan sus núcleos e Eleven, bien motivado, les comenta que vayan al siguiente objetivo. Lizelle y Gil se le quedan viendo, preguntándose si acaso ese trabajo no era de ellos. Luego de un par de horas, salen a la superficie y viendo que todavía falta para que llegue el próximo carruaje, Eleven le pide pelear a Gil. Este acepta a regañadientes. Entonces, estando listos, Lizelle da la señal para comenzar. De inmediato, Eleven se lanza al ataque. Gil lo bloquea sin inmutarse y le pide que evite atacar al cuello, de lo contrario no podrá contenerse. Lizelle observa el combate mientras come unos cuantos dulces que Eleven le dio. En ese momento, los demás aventureros también salen del laberinto y lo primero que se encuentran es a esos 2 peleando. Lizelle se disculpa por ocupar tanto espacio, así que les ofrece un poco de dulces para que también esperen un rato. Cuando el aventurero está por cogerlos, una daga pasa entre los dos y Eleven le reclama por dárselos como si nada. Sin embargo, Gil lo calla de un golpe. A manera de disculpas, Lizelle le entrega al aventurero unos cuantos listones de marionetas. El aventurero se sorprende y acepta con gusto. Luego de esto, Eleven se encuentra molesto con Lizelle. El prota admite tener culpa, reconoce que fue muy grosero compartir los dulces que le dio, por ello le ofrece un chocolate y se lo da a la boca. Hecho esto, Lizelle le pregunta a Gil si pudo aguantar los 5 minutos. El pelinegro contesta que sí, e incluso se dio el lujo de estar pendiente de él. Siendo así, Lizelle acaricia a Eleven, cosa que este disfruta disimuladamente. Tras un rato esperando,
llega la carreta y regresan juntos a la ciudad. De vuelta al gremio, Lisel se encuentra cobrando la recompensa por el trabajo. En eso Stud le comenta que ya investigó lo que le pidió. Cuando regresa con los chicos, Eleven le pregunta por qué demoró tanto al hablar con Stud. Lisel le confiesa que le había pedido un pequeño favor. Al decir esto, saca un poco de dinero y se lo da como parte del pago. Eleven lo rechaza, aclarando que no lo había hecho por eso. Aún así, Lisel insiste en que lo acepte, así que Eleven termina aceptando. Más tarde, Lisel entra al bar de siempre y le pide hablar al barista. Este acepta a cambio de unas monedas. De este modo, Lisel le pide saber por un grupo de personas con un maletín que llegaron a ese lugar y usaron la habitación privada una vez al mes. El barista contesta que vio a un grupo así hace un mes, exactamente a esa misma hora. Justo en ese momento, un sujeto entra al local, el cual se dirige a la habitación. Minutos después, llega el otro implicado con un maletín, el cual saluda con naturalidad a nuestro protagonista. Lisel le pregunta al barista por el tiempo que suelen usar esa habitación. Este contesta que máximo media hora. Siendo así, Lisel decide esperar a que salgan. Cuando ambos sospechosos salen del lugar, el protagonista comienza a perseguir al aventurero. Este camina un largo rato hasta llegar a unos callejones. Lisel asume que ya fue descubierto. Sin embargo, decide seguir al ver que Eleven lo vigila. En un callejón, el tipo se detiene para enfrentarse a nuestro protagonista. Desenvaina su espada y se lanza a atacar. Sin embargo, Eleven interviene y lo somete contra el suelo. Lisel le agradece por su ayuda, a lo que Eleven contesta que le informaron que andaba siguiendo a un tipo extraño, así que vino de inmediato. Lisel se asombra de que todavía lo estén vigilando. Ante esto, Eleven sonríe y detrás de nuestro protagonista aparece una mano que le cubre la boca. Lisel reconoce al instante que se trata de Gil. Estos tres se ponen a platicar, pero cuando el sujeto sospechoso intenta sujetar su espada, Gil lo detiene y pregunta quién es. Lisel revela que está involucrado en el robo de los objetos de la tienda de Judge. Gil cuestiona esto, ya que es un simple aventurero. Lisel le da la razón, pero explica que el genio tras todo esto es un empleado del gremio de comerciantes, el cual, para no ser descubierto, se los daba al aventurero para que él se los vendiera a su gremio. Y bueno, eso fue lo que le pidió a Stud que investigara. Dicho esto, le pide al aventurero que mañana confiese ante el gremio de comerciantes sobre todo lo que hizo. Al ver que no contesta, Eleven aplica presión para que hable. Lisel lo detiene, ya que no quiere que aparezca con heridas a la hora de confesar. Siendo así, Eleven se ofrece para convencerlo, prometiendo no dejar marcas visibles. Lisel no ve problema alguno, así que accede, pero antes se le da una última oportunidad al tipo para confesar voluntariamente. El tipo promete hacerlo, sin embargo Lisel se percata de la mentira, así que le encarga el resto a Eleven. En ese momento, el pelirrojo llama a sus secuaces y les encarga llevarse al tipo. De inmediato lo cubren con un saco y se lo llevan del lugar. Junto a ellos, Eleven se despide de nuestro protagonista. Por su parte, Lisel y Gil vuelven a casa para descansar. Al día siguiente, George se dirige al gremio para reclamar, pero en el camino escucha a la gente hablar despectivamente sobre el gremio de comerciantes. Esto le genera curiosidad. Entonces, cuando llega al lugar, ve todo un caos. Decenas de personas reclaman furiosas a los encargados. George decide acercarse a un recepcionista para hablarle, pero cuando este lo ve, de inmediato se disculpa y lo invita a hablar con el jefe. En su oficina, el mismo líder del gremio se disculpa con George y le entrega los artículos robados. George no entiende nada de lo que está pasando, así que le pide saber la verdad. El dueño le cuenta que esa mañana un grupo de aventureros llegaron al gremio con varias cajas, confesando haber vendido unos objetos robados, además que delataron al empleado involucrado, el cual intentó escapar, pero terminó siendo arrestado. George agradece su ayuda y simplemente se va con sus cosas. De vuelta a su local, le cuenta a los muchachos lo que pasó. Mientras lo hacía, le pregunta por Eleven. El pelirrojo se presenta como futuro miembro del grupo. Esto asombra a George, sujeta a Lisel y lo lleva a un lado para preguntarle si está seguro de que Eleven se una a su grupo. Lisel pide saber si acaso no le agrada. Ante esto, George le comenta que lo mejor sería que sea alguien más serio como Gil. Lisel comprende, así que le dice que si no le agrada, no lo aceptará. Esto le parece injusto a Eleven. De inmediato se acerca a George y lo confronta. El pobre de George se siente intimidado, así que le pide ayuda a Lisel. Sin embargo, este andaba distraído viendo unos objetos. Para salvarse, le comenta que vaya a preguntarle a Stud. Eleven no cuestiona y de inmediato va al gremio. Incluso Lisel se asombra de que se haya
haya ido. Pero ya dejando eso de lado, le pregunta a George si no hay gremio de comerciantes en Marcade. George contesta que no, ya que como es una ciudad autónoma, su señor supervisa los locales directamente. Con respecto a esto, Lizelle le pregunta si acaso el señor Inside está inscrito en algún gremio. George confirma esto. Después de todo, comerciar implica hacer tratos con distintos países. Al saber esto, Lizelle le confiesa que le escribió una carta contándole que él estaba deprimido y le comentó que quería invitarle algo de comer para animarlo, pero ahora está seguro que notará la relación con ese incidente. Esto deprime un poco a George, a lo que Lizelle pregunta si acaso hizo algo indebido. George contesta que no. Es más, saber que se preocupó por él lo hace muy feliz. Gil observa todo esto detenidamente, preguntándose entonces si acaso no es consciente del riesgo, pues el viejo ese adora a su nieto, y si descubre lo que pasó, podría salirse del gremio, lo que causaría un gran problema. En un nuevo día, Lizelle salió a tomar el té. En eso se percata de un sujeto vigilándolo. Asume que es el subordinado de Eleven, así que lo invita a sentarse con él. El tipo se acerca, pero se sienta en otra mesa. Ambos platican un rato. Lizelle le agradece por vigilarlo aquella noche. Dejando esto de lado, le pide que le cuente cosas sobre su jefe. El tipo duda en si hacerlo, ya que podría matarlo si afecta en su ingreso al grupo. Lizelle lo tranquiliza, le pide que simplemente le cuente cómo es normalmente. Siendo así, el tipo le cuenta que últimamente está más feliz y que incluso los usa para escoltarlo. Lizelle se asombra de que sepa tanto sobre Eleven. Ante esto, el tipo le cuenta que lo conoce desde que se unió a su banda. Al escuchar esto, Lizelle comprende que hay miembros desechables y un grupo selecto que no lo son. Tras escuchar todo esto, Lizelle le encarga decirle que lo vea al día siguiente, y antes de irse toma de su refresco. El tipo se queda atónito al ver esto, pero cuando se queda solo, Eleven aparece por detrás y le recrimina por hablar con Lizelle. Sin más que decir, se va del lugar, encargándole contarle todo después, de lo contrario lo matará. Sí, recontra estricto. Al día siguiente, Eleven va a ver a Lizelle, pero la señora encargada le avisa que está durmiendo. En eso, un oficial de policía entra al lugar preguntando también por Lizelle. Este insiste en verlo debido a que son órdenes superiores. Al ver que no entiende, Eleven lo confronta. Ambos cruzan palabras, escalando la situación hasta el punto de casi desenvainar sus armas. Sin embargo, la señora los detiene, recordándoles que están en su local. Justo en ese momento, Lizelle y Gil bajan a la recepción. Eleven corre a saludarlo y le pregunta si acaso quería hablar con él. Lizelle se lo confirma, pero antes habla con el oficial y los cuatro se van del lugar. En el carruaje, Lizelle le pregunta a Eleven si continúa queriendo unirse al grupo. Eleven se lo confirma. Siendo ese el caso, Lizelle pregunta el motivo. Cuando Eleven estaba por contestar, recuerda lo que habló con Stud, contestando entonces que quiere estar junto a él. Al escuchar su respuesta, Lizelle sonríe y le comenta que primero resuelvan un tema pendiente. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra maletín para saber que has llegado hasta el final. Aquí en pantalla te dejo estos dos videos guapos, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.